solamente con el lateral Alan, que le ganaron varias veces las espaldas, sino también con el propio Gamarra, que cerró mal o cerró a destiempo. Simplemente para recordar el gol de Josué Colmán de la fecha pasada, Gamarra no estaba en el lugar donde tenía que estar. Allí Vargas va a intentar rechazar, le pifia la pelota y queda para que pueda convertir Josué Colmán, el que era el primero del partido. Después lo iba a perder por 2-0 el conjunto de Cano. Estamos con Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Queremos su opinión con relación al partido de ayer. Esto está arrancando en instantes con el juego ayer. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo andás? Saludos, las órdenes. Aquí estamos en el defensor. El partido de ayer, ¿qué reflexión te dejó Héctor Melgarejo Ameliano? Y cada vez jugamos mejor, pero cada vez nos cuesta meter más goles. Nos hacen goles más fáciles que el año pasado y nos están costando convertir goles, Arturo. Funcionamiento del equipo nada que reprochar. Los cambios que ingresaron también, pero nos cuesta, Arturo, nos cuesta. Generamos varias situaciones. Ayer creo que tuvimos 2 o 3 pelotas por el palo. Nos está costando. ¿Y eso a qué se debe? ¿Impaciencia o qué es? Y yo creo que un poco de eso, ansiedad, impaciencia. A veces tratamos de jugar y nos olvidamos del arco. El primer tiempo, por ejemplo, creo que tuvimos más del 70%, no, ¿qué digo 70? Cerca del 80%, 75% de posesión de balón de juego y pateamos una vez al arco. Bueno, indudablemente esto da para más. ¿Y qué dice Nani respecto a esto, Héctor? Nada, es que opina lo mismo de lo que te estoy comentando, Arturo, pero sí también hay algo que nos escapa a la realidad de que Ameliano está jugando muy bien. Juega bien Ameliano y yo creo que el camino es más cerca al triunfo que a la derrota de esa forma, ¿verdad? Ciertamente ahora nos toca de seguido los dos grandes del fútbol paraguayo y tenemos que estar más que atentos a ello, ¿verdad? ¿Lastimado Héctor tiene? ¿Cómo? ¿Hay lastimados con Tuzo? Sí, Arturo. Lo de Fabi Franco, que le perdimos por 12 semanas, ya prácticamente no juega este campeonato. Estamos viendo qué opción podemos traer en su puesto. Y la de Richard Torales, que salió lastimado y mañana se hacen los estudios para el caso. Y bueno, Héctor, gracias por este tiempo. Nos ponemos al día con Ameliano, muy amable. A la orden, Arturo, cuando guste. Gracias, muy amable. Los equipos en la cancha, Pina Ricardo en una presentación. Quitadol, para que hablar en Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A punto de llegar la hora de la verdad, donde van a enfrentarse el conjunto de Olimpia con Rubio Ñu, los dos necesitados, pero por diferentes motivos. Olimpia, si bien puede estar tranquilo, entre comillas digo, que fue campeón del torneo Apertura, que ya está en Copa Libertadores de América, en fase de grupo, que va a recibir buena plata, pero nunca puede conformarse simplemente con haber sido campeón del primer torneo sin pelear el segundo. Sin embargo, Rubio Ñu, después de haber hecho un mal primer torneo en el Apertura, de no tener un colchón de puntos importantes e interesantes, tiene que salir a ganar la mayor cantidad de puntos para seguir siendo equipo de primera. De lo contrario va a volver a la división intermedia de donde salió y de donde volvió el año pasado. Por eso la realidad es diferente de un equipo que sabemos sabe jugar al fútbol, porque Rubio Ñu juega bien al fútbol. Ya lo hizo en su momento con Morínigo como técnico en esta misma cancha, aguantando a Olimpia, haciendo cosas interesantes. Me acuerdo de un partido donde tuvo todo para ganarlo con un penal que el Pica Lucena patea al palo izquierdo y ataja el arquero Olveira, y después casi sobre el final lo pierde. Hay muchos motivos para que este equipo también pueda arrepentirse de los momentos que tuvo para aprovechar y no lo hizo. Hoy, por supuesto, con todas las ganas del mundo de poder quedarse con los 3 puntos ante un gigante como es Olimpia. Ahí lo vemos a William Mendieta, campeón con Olimpia en varias ocasiones, con Arce primero, con Garnero después y lastimosamente tuvo que dejar la institución. Digo lastimosamente por lo que significaba él como jugador. Hoy capitán de equipo, abrazándose con Olveira, van al sorteo. Olimpia, que no solamente tuvo problemas en la zona defensiva, por eso mencionábamos los cambios permanentes de los volantes o de los centrales, sino también en la zona media, el volante central. Hoy con Franco, Alfaro del Mas, habría arrancado en su momento con Alfaro, con Del Mas y con Richard Sánchez. El partido anterior fue Alfaro, Del Mas y Richard Ortiz. Y hoy vuelve a poner a otro jugador, lo pone a Alex Franco,
como otra opción. O sea, nunca le convencieron a Vitamina ni el segundo central, ni tampoco el primer volante, el que juega abierto por el sector derecho, el interior por derecha. Es lo que tenemos para comentarle al hincha de Olimpia, que espera ansioso que Tim Payne pueda debutar en este equipo, pero repito, quizás la línea o el momento menos indicado para que pueda aparecer Tim Payne, no porque él no sea un buen jugador, ni mucho menos, sino que tiene que sacarlo a Cáceres. Se tiene que resfriar, se tiene que lesionar, tiene que ser expulsado. De lo contrario, yo no me explico por qué lo quitaría, a no ser que lo mande a Tim Payne en otra posición en el terreno de juego, pero sabemos que también él es lateral, lo pudo hacer y lo hizo en su momento. Como volante, cuando hablábamos que Olimpia tiene inconvenientes, pero no sé si este Olimpia está para Tim Payne. Muy bien, señoras, señores, sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo es lo mejor con el pacto de confianza NGO. Fútbol grande, Monumental Ojeda va a actualizar el comienzo del partido y espera, repito, hasta mañana. Sol de América Independiente 1-1, Santanile ganó Encarnación por 1-0. En el campeonato de intermedia puntero desde de junio 37, General Caballero 33, Benjamín Acebal 32, después tenemos Libertad Guaraní. Ahora sí va a comenzar el fútbol en Sajonia y arrancó. Fútbol a lo grande. Monumental. Aprieta la pelota atrás, la recibe Núñez para buscar la pelota a la derecha, buscando la salida. Es Vallejo con la pelota, juega para Blasi, Blasi movió la pelota a la izquierda, sale Rubeño. Bien, con Casa Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Bien, Mendieta, vino la marca de Alfaro, había falta antes. Tiro libre, Ricardo. Sí, la primera falta, queda sentido, queda dolorido. Los dos jugadores, el de Rubio Ñu, que está más sentido, por eso ingresa rápidamente. La gente de Rubio Ñu, el de Olimpia, vamos a ver, no, también entra. Germán, también entra. ¿quiénes son? La sanidad de Olimpia. En el caso de Rubio Ñu es Rodrigo Ruiz Díaz, el delantero, y en el caso de Olimpia es Brian Bentaverri, el zaguero. Muy bien, correcto, Germán, gracias. Fútbol paralizado de entrada. Los domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Después tenemos Libertad Guaraní con Diego, tenemos Víctor Villalba, segundo con la gran cobertura de fútbol a lo grande. Ahora estamos aquí en Sajonia. Señoras, señores, arrancó, se interrumpió de entrada el juego. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Comprando 3 cubiertas Kumo, la cuarta es gratis, te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a comer Kumo, mejor en todos los caminos. En el fondo juegan en Olimpia, Cáceres, Bentaverri, Gamarra y Rodríguez. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power, hasta 40% de reintegro según tu nivel bueno y la raza supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha calienta 90 minutos, necesita una garganta a la altura, Boca, Lex, Benzocaína, Neomicina, de Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Yo tengo entendido que Blasi primer central o no, Germán. Así es, finalmente salió así la defensa de Rubio Ñu. En total, repasando los cuatro, son Cabañas, Blasi, Vallejos y Álvarez por la izquierda. Bueno, Ricardo, el cambio en el fondo. Sí, cambio en el fondo. Y recordemos que Álvarez también juega de central. Este es el chico que viene de Cerro, que tuvo problemas con Saba en su momento, Germán. Sí, el mismo es, y tiene esa posible doble función, como central o lateral. Bueno, y reiteramos, por eso nos fijamos en el fondo de la defensa para tener en cuenta Blasi, Vallejo, primer central Blasi. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Ron Fortín Cocos, Uniones Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Moviendo la pelota, Núñez a la derecha, busca la salida, la controla el equipo ñuense, reversión para otra vez para el equipo de Rubeñón en el medio. La opinión de Ricardo es una presentación. Quitadol para que valora en Quitadores, yo peso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo Campo tu barrida. Buscaba Rodrigo Roja, pelota sobre la izquierda, después viene Libertad Guaraní, esta mañana en intermedio, Sol América Independiente de 1, Santanile ganó Encarnación 1-0, puntero absoluto en la intermedio 8 de junio 37, General Caballero 33, Benjamín Acebal 32. Nueva edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock Lo bueno para vos. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorticher en tu punto favorito. El público sigue llegando al estadio, defensor del Teco, pelota sobre la izquierda, Álvarez cruza media cancha. Movió la pelota, lo entrega para Rodrigo, buscó la salida.
La pelota va para Alfonso Quepera sobre la punta derecha cuando se abre Willy. También lo hace Rodrigo Rodríguez. Pelota del fondo, busca la salida, Rubenio. Apostala es la única casa puesta legal del país, sponsor oficial de los albirrojas del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche La Pradera en su presentación chaché fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota va a la derecha buscando la salida al equipo Alfonso, el equipo de Rubenio que mueve desde el fondo. Toda la pelota ñuense hasta ahora, Ricardo. Sí, tiene el control del partido, tiene un mediocampo combativo, pero también un mediocampo que juega bien con Rojas, Núñez y Willy Mendieta un poco más adelantado, con los extremos rápidos como Fretes y como Elías Alfonso, el ex 2 de mayo. Muy bien, la pelota larga para profundidad se mete Alfonso, la pelota va para Olveira, recoge tranquilamente cerca al punto penal, cerca de los 5 minutos, juega a la derecha entregando la pelota para Ventaverri, sale el equipo de Olimpia, para Ventarrini, una misma línea, juega Solquilé entregando la pelota para Gamarra, sale Olimpia. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram, Bemay Flores. Cáceres entregó la pelota a Ventaverri, jugó para Gamarra, se abre sobre la izquierda, Coyote más arriba, pela Romeo Benítez. Pelota frente al sector de Platea se acomoda Romeo, pica, se mete y se va. Se acomoda, devolución otra vez para el lateral izquierdo, Coyote busca la salida Olimpia, media cancha. La controla del MA, juega Coyote, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro Chaco y Arturo. Reciben el defensor y 0-0. Eso seguro Chaco. Se metió bien para buscar Cáceres, arriba Cardoso, offside, arriba Nanderi. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado premio en Santegui. Vole encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, por Emoy. Bueno, el partido está aquí, Ricardo. Bueno, Olimpia intenta, busca, ahora juega con una pelota larga, lo encontraron adelantado a Franco. Se enojaba Cardoso porque decía que no estaba en posición adelantada, pero el asistente lo tenía bien controlado. Olimpia intenta recuperar la pelota primero porque la está manejando muy bien Rubio Ñu, y después de ahí veremos cómo funciona ese medio. Más agresividad por el sector derecho, que también va cambiando permanentemente porque vuelve a jugar Fernando Cardoso en esa zona que lo habían sacado en el partido anterior. A pleno sol en Sajonia, 0-0, 6 minutos primer tiempo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. En Argentina, Barraca Central con los paraguayos Juan Espínola y Rodrigo Bogarín en la banca le gana 1-0 Deportivo Riesta, esto en 32 minutos del segundo tiempo. La pelota la saca Olveira, juega sobre la izquierda para Mateo Gamarra, entregó la pelota para el jugador Coyote, dale Coyote sobre la izquierda frente a Plantaví, sector que no fue habilitado en esta oportunidad. Desde el fondo sale Olimpia la intermedia esta mañana, Soldamérica Independiente el 1 esta mañana la intermedia. Santaní le ganó Encarnación 1-0. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia, precisión de Gilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Gilti Ferropar, construyen contigo. Frete, pero la pelota fuera y el saque de costado para Olimpia. Cáceres se alecha totalmente adelantado y viene buscando y reclamando Venteverri. Cerca está Vitamina Sánchez. La pelota por bajo la domina bien. Está girando Brian, tocó la pelota a la punta para Cardoso, vino cierre de la marca, así final Olimpia 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Ron Fortín Coco, se une Café Traición, creando una experiencia que experto los sentidos. Fortín combina con la todo. opinión de Ricardo Su, una presentación de Quitadol para acá, Loran Quitadol, yo pues sube Quitadol, la solo tiene apellido Fleming, sistema prepago Sebellalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelea del más, vino cierre la marca, cubre el jugador de Olimpia para poner la pelota desde la media cancha jugando Núñez. Abre pelotazo largo, ni falta, siga, dijo el juez. Líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo hasta silicona y shampoo. Bigistoni punta a punta, conoce más en bigistoni.com.py. Llegó Rosada, habla, no tienda online de casa Rosada, te necesita la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de los empeñados, Rosada. La pelota sobre mitad del terreno, cruzamos los 7, ahora Olimpia vuelve, se mete arriba la pelota sobre la izquierda, buscar Romeo, se adelantaba Coyote. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Vino el centro, pelota en el aire, disparo del más afuera, Ricardo. Buena jugada acá de Olimpia. Cáceres que va al ataque, mete el centro al área y ahí aparece
Del MAS para pegarle de primera, de cachetada, pasó no muy lejos la pelota del travesaño. Cruzamos los 8, la opinión de Ricardo Según una presentación de Quitador para acá, Lorán, quitador, yo pues quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu barrilla preferida. Ahora tuvo oportunidad de gol Olimpia, pelota a la derecha, la domina bien Alfonso con el balón tocando la pelota a profundidad, se metía Cabañas pero mal recupera Olimpia desde el fondo, abierto a la derecha para buscar la pelota, la controla bien Cardoso, pone la pelota por bajo, la recibe a mitad de terreno, se mete Franco, jugó la pelota sobre la izquierda, busca a Romeo, cruzó media cancha, 9-0-0. Monich original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Monich original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Después tenemos Libertad Guaraní con Diego, Víctor, Facundo y los compañeros. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida, servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Gómez y Barra. Termocalentadores PSA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PSA, una empresa del grupo FB. Se perdía cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pero el banderín ya estaba levantado, offside 0-0. Cuando el trabajo exige más aparece Fácil, Warren, la línea profesional de Fácil, crea para los que no se rinden Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Si estamos cerca de los 10, Ricardo, igualdad a 0. Olimpia se suelta más ahora. Olimpia se suelta, intenta abrir la cancha por el sector derecho, más con Cáceres y Fernando Cardoso, menos con Alan Coyote Rodríguez, que fue permanentemente, pero que no está haciendo el mismo trabajo de siempre. Romeo Benítez, un poco más atado por el sector izquierdo. Ahí al delantero de Olimpia, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litros acto y Villa Arturo. Igualdad en Sajonia 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Buscando frente, va contra el piso, juez sanciona falta y es tiro libre, Rubinho, campo rival sobre la izquierda, tiro libre. Lunaque, patitas, pechugón, 100% pechuga de pollo, jugoso por dentro, crujiente por fuera y con textura uniforme. Pechugón vuela. En San Justo de Arroz, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Excesos, surcas y perpetuos socorro en envío. Ventas al 093308813 San Justo y Arroz. Caía Rodrigo cerca frente, pelota que va sobre la izquierda para Rodrigo, otra vez busca frente, se acomodó con frente, picó, marcó oportunamente Cáceres, jugó la pelota para Franco, extendió para Alfaro, pone para atrás, juega la pelota para la marra, se complica o no, entregó para demás, Cabelita, Coyote busca la de Olimpia, está cerca de mitad del terreno, Ledesma, Eduardo Digo, pica del más sobre la izquierda. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.tu.py. La pelota de Blasi, jugó a la derecha buscando la pelota, Cabañas arriba, Alfonso 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetón 92, comunicate al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recupera la actividad tu energía extra, recuperar un producto Atium. Después Libertad Guaraní. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza, crea tanque lleno con Selvi Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos tu tranquilidad con cobertura para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo Panal, seguro sentí la confianza. En ataque Olimpia se pierde cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido tiene dinámica, Ricardo. Sí, tiene dinámica porque Olimpia le está empezando a poner dinámica. En los primeros minutos eran muchos toques del conjunto de Rubio Ñu, pero solamente en eso, toques y nada más. Saludo a Ricky. Atención con esta, disparo al arco afuera, dice Mike. Saludo a Ricky. Señoras, señores, hay que ver lo de Tim Peck, que se lo espera hoy, Ricardo. Sí, lo espera, vamos a ver qué pasa con él. El último remate no fue bueno de Del Mas, pero es el segundo remate del volante con llegada que tiene Olimpia. Los demás todavía no remataron. Cerca de los 12. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener un centavo de reintegro. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Es lo del Sol, es tu casino en la suerte. Registrate, recibido 100.000 de bonos. Bienvenida, ingresa a lotelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Señores, partido igualado a 0. El público sigue llegando, Germán. Así es, Arturo, en el sector preferencial hay un poco más de movimiento a comparación del sector de platea de gradería azul, pero sí, es constante el movimiento incluso después del pitazo inicial. Cerca de los 13.
Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. La pelota sobre la izquierda cuando tiene Álvarez, juega la pelota para frente para Álvarez, retrocede y en su campo lo busca Rodrigo, metió por bajo, Núñez jugando la pelota para frente. Guapo pica, se mete y se va. La pelota la tiene Willy Mendieta con la mano busca, compañía entregó para Núñez, se quita Rodrigo Rojas que reclama. Está con la pelota el jugador de Rubio Ñu, metió para Alfonso a la derecha. Alfonso con rebote picó Rodrigo Rojas, jugó a la derecha, cierre mal Ricardo. Bueno, Rodrigo Rojas ya no está para esto. Si bien intenta hacer un despliegue dentro del terreno de juego, más para terrenos pequeños, para ir a presionar, robar alguna pelota, meter algún pase bueno, pero no para lo que hizo Elías Alfonso, meterle la pelota para que él pique al vacío. Ahí le va a costar más al jugador, al que lo estoy viendo muy quieto todavía, y es el que puede cambiar un poquito la historia de mitad de cancha para arriba en Rubio Ñu, es a William Mendieta. 13 minutos y medio, paridad a 0. Informa personal Flow, el interés más rápido del país. Y la intermedia prosigue mañana con 2 partidos. 3 de noviembre recibe a Carapeguá en el Estadio Erico Galeano a las 17 horas, mientras que a las 19:30 Paraguarí enfrenta al Deportivo Capiatá en el Estadio Municipal de Carapeguá. La pelota la tiene el fondo Álvarez. Esta mañana Sol de América Independiente 1-1, Santanile ganó Encarnación por 1-0. Energy Gas, llega hasta tu casa, vende más instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí Choripancho Pizza. No falla o pizza, calidad desde su origen. Desde media puntero 8 de junio 37, General Caballero 33 y Benjamín se va al 32. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarreca, Cabazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso ruta principal en Oriental, acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Busca otra vez Eduardo Del Mar con la pelota, movedizo, pelea, gana, se le taponan con la presencia que venía para buscar esa pelota frente, cayó falta, tiro libre para Rubio Ñu. Amaro Gauli, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock, @Volkswagen en Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís, envías dinero y hablas con tus contactos, el chat que solo encontrás en Mango. Cerca de los 15. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TPH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50%. Sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Actendiga Duro. El partido está igualado a 0. Eso seguro Chaco. 0-0 Sajonia. Caricia a todos más de 12 años. Disparo al arco. Gol, Brian. Gol. Olimpia de cabeza Brian. Vino el centro sobre el área y aparece Brian Romero. Su grito se me dio, dice Brian. Venga un abrazo, le dice Alfaro. Arco norte del estadio. Olimpia inaugura mejor. Alciado, pelado por el público de Olimpia. Brian Romero de cabeza decreta el tanto de apertura en el estadio Defensores del Chaco. El grito, el festejo. Lo abrazan a Brian, venciendo al portero Cerdín. Vino el centro, la pelota jugada para Romeo sobre la izquierda. Enganchó, amagó, colocó el centro, pelota arriba. Y el cabezazo de Brian define. Olimpia gana 1-0, gana el campeón 1-0. Brian lo hizo. Monumental. Hablamos de las facilidades que encontraba Olimpia por el sector derecho con Cáceres, que estaba jugando bien, con Fernando Cardoso, que estaba jugando bien y que no se soltaba mucho el chiquitito jugador que tiene abierto por el sector izquierdo. Hablo de Romeo Benítez. Allí apareció Alan primero, Benítez después, enganche para un lado, para el otro, centro perfecto al centro del área y el cabezazo impecable del goleador que trajo Olimpia, que falló en la primera, en la segunda, en los partidos digo, pero en el tercer partido Romero se le abre el arco, cabezazo impecable para el primero de Olimpia. Momento del gol. 15 minutos, primera etapa. Lo que fue el festejo de Olimpia, Germán. Y lo gritó con toda la fuerza que tenía el propio jugador Brian Romero de cara a la hinchada ubicada en gradería sur, con toda su fuerza gritó, se llenó la boca de gol Brian Romero y por supuesto para brindarle el respaldo ante tantas críticas, todos sus compañeros, tanto los de cancha como los que estaban en la banca de suplentes, fueron a abrazarlo y a darle su voz de aliento también para festejar con él. Cruzamos 17.
37. Whirlpool con el puesto de confianza NGO, Ron, Fortín, Coco, Cenona, Café, Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol, para que hablar en Quitadol, yo puedo Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Sevillana 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Campo tu Barrio. Olimpia gana por 1-0. Caricia de Tomos más de 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos se de seguro protegiendo tu futuro siempre. Después tenemos Libertad Guaraní con Diego, tenemos con Víctor, Facundo y los compañeros Libertad Guaraní. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 022-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Calatrillo, te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El partido, Ricardo. Bueno, el partido se va a poner más emocionante, más lindo ahora con este gol de Olimpia. Veremos cómo reacciona Rubio Ñu. La pelota se pierde cerca del banderín. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 18,5, gana el Decano 1-0. Con el préstamo PYME Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco, crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sacando la pelota en el fondo, intentando hacerlo Olimpia, viene peleando Willy, pelota a la derecha, juega para Alfonso, vino el centro. La pelota es de Cabañas sobre el punto penal, saltando Ruiz Viga, la pelota quedó a mitad de camino, falta o no, sí. Tiro libre para Olimpia en su campo. Hace tu parada en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos en la de Freezer y bicicletas, representa y distribuye Britan S.A. Cerca de los 20 minutos después Libertad Guaraní. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPrint, Super Arranque, elegí Barta. Se acerca el Día del Niño y en el Abrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Abrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. La pelea por el título de la intermedia hoy, 12 de junio, 37, General Caballero 33, Benjamín se va al 32. El hincha calienta 90 minutos, necesita una grande a la altura. Boca, Alex, Benzocaína en oficina, Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Otra vez Brian, Ricardo. Bueno, se tomó la revancha de los partidos donde no pudo convertir, hizo el primero, ahora está con ganas de que el arco siga abierto para convertirlo en segundo. Fue a pelear una pelota en el área y sacó un remate. Repito, la confianza hace que el goleador se sienta bien. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Arturo. Y que gana Olimpia 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Gol que era segundo, Ricardo, ¿no? Era el segundo, sí, era el segundo. Germán, Y- ¿quién fue? del más. cabezazo Fernando Cardoso. Cardoso arriba del travesaño, se salvó otra vez Rubén Ñu, Ricardo. Sí, en esta sí apareció primero Romero y detrás Cardoso también cabecea bastante bien. Se le elevó el remate de cabeza. La pelota viene a provocar a Núñez, desde el fondo sale Rubén Ñu, gana Olimpia 1-0, gol lo hizo Brian Romero. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short, cero tu punto favorito. Apostala, la única casa puesta legal del país, sponsor oficial del albiroje del fútbol paraguayo. Apostala. Blasi jugó la pelota a la derecha, entrega para Cabañas, la pelota se le pierde, se le daba al jugador Romeo. El árbitro dice que es saque de costado para Olimpia frente a Platea B sobre la izquierda, sector que no está habilitado esta tarde. Gocio con leche La Pradera en su presentación Saché fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Venta Berry jugó la pelota, Cardoso vino cierre la marca, cubriendo Álvarez la pelota afuera. Lo mira el asistente, pero saque de costado para Olimpia, media cancha, punta derecha, 21,5. Rima y Flores con usted los 365 días de las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767, Instagram BMI Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec y Volv. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sector destinado para Rubén Ñu, es preferencia a nuestra izquierda de transmisión hacia el sector norte del estadio. La pelota para el medio, viene cargando el equipo de Rubén Ñu, bien Willy. Jugó la pelota a la izquierda, se mete frente, va a colocar un remate, le pegó, tiró y Olvey la controla. Parecía se le iba, Ricardo. Sí, si se le iba o daba el rebote, aparecía solo el jugador de Olimpia detrás, pero no quiso o no lo dio, por supuesto. Olveira asegurando esa pelota al ras del piso. Ruiz Díaz era el que estaba atento. Señoras, señores, 22. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos encuentros locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Destaco, era para Willy, para Ruiz Díaz, me logró Rubén Ñu, Sí, es Ricardo. que no esperaba Ruiz Díaz. Y cómo no esperar de un talentoso que te dé un taco como ese.
porque está hecho para estas cosas. Willy Mendieta llegó tarde Ruiz Díaz y después lo mira mal a Mendieta como que el pase fue malo, cosa que no es así. La pelota se le va a Romeo, saque de costado, perdón. Saque de costado, corresponde a Reveñé, punta derecha con Cabañas, 22:30. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Chile, 22 minutos del primer tiempo. O'Higgins con el paraguayo Arnaldo Castillo de titular empata 0-0 ante La Serena. Cerca de los 23 minutos sale Rubio Ñu con esta victoria de Olimpia por 1-0. Yo ganó Cerro, ahora está ganando Olimpia, 23. Materiales para la construcción, Ferro para las soluciones, ni Fernando Lamora, Quinamorquio, Ferro parecía 44 años construyendo contigo. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, camino tractor Bistoni. Pegas al 093-119-720 Bistoni, tecnología en Y lubricación. después tenemos Libertad Guaraní, pelota a la izquierda, sale el equipo de Rubio Ñu jugando la pelota frente, giró, dio la pelota para Álvarez sobre la punta izquierda y en su campo cruzó el balón para atrás, recibiendo Blasi, lo mira Vallejo, busca la salida, jugó para Cabaña a la derecha, tiene Alfonso, sale Rubio Ñu, la pelota va larga y a profundidad, picando Ruiz Díaz, se mete sobre el ale, vino cierre, recupera Olimpia con Del Mar. Llegó Rosada, habla, no tienda online de casa. Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados para el estado de lo empeñado. Rosada App. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage y llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Adelantado Cabaña, cerquita del banderín. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, son 24 minutos, primer tiempo, Ricardo Olimpia gana 1-0, gol de Brian Romero. Olimpia gana 1-0, lo está ganando bien, se está quedando un poco, o está permitiendo que Rubio Ñu avance en el terreno rival. Recién habían 5 jugadores de Rubio Ñu, entre ellos el lateral derecho Cabañas, pero no le pudieron sacar ventaja en la jugada. Le falta más movilidad a Ruiz Díaz, el centro delantero que tiene Rubio. Se quedó clavado Rodrigo Roca, pelota Romeo, va contra el piso, perdió, siga, dijo el juez. En mitad del terreno Rodrigo lo tiene Alfonso, se acomoda con Alfonso. Viene picando Ruiz Díaz, Alfonso con la pelota, carga Rubeñó fuera del área, mandó el centro sobre la izquierda. Se metía Willy, viene un rechazo, recupera Rodrigo para Rubeñó, 24:30. Cada vez que creas en Copetrol son más beneficios con la app Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. Moritz Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Moritz Original, nuestra esencia cervecera. Cerca de los 25. Mili Empeños, venta reloj de seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Paz. La pelota a la derecha para el jugador Ventaverri, entregó para Mateo Ventaverri, buscó la pelota a la derecha, se acomoda con Alfaro, colocó la pelota para Franco, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco y Licarduro. Pero Olimpia 1-0, gol de Brian. Y su seguro Chaco. Fue Libertad Guaraní. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámica, rosa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, paz y marca paraguaya, potencia que nos une. Ayer Cerro lograba su primera victoria ante Luqueño, lo está obteniendo Olimpia ahora ante Rubio Ñu. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Talento del público de Olimpia, sector sur con su barra, pelotazo largo para Willy, paró botín derecho con la izquierda, se llevó esa pelota. Se quiere meter paz todavía, domina bien atada contra el botín izquierdo. Willy con la pelota, se lo lleven por delante o no. Está con la pelota Núñez, jugó el balón para Álvarez, tocó la media al medio. Saliendo Vallejo, Vallejo jugó para Blas y carga Rubeñó. En San Justo y Rosángulo, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembu, ventas al 093308813, San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Largo cañete mal, se equivocó Ricardo, lateral derecho. Sí, le pegó horrible realmente Víctor Cabañas, el lateral que tiene Rubio Ñu. Se apuró mucho porque tenía espacio, parecía que lo iba a atorar en un momento Alan Rodríguez, después lo dejó y ese amague que se come el lateral derecho hace que se apure y le pegue mal a la pelota. Cerca de los 27. Whirlpool con el empate de confianza, NGO, Ron Fortín Cocos, Uniones Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que hablar en Quitador y PSP Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se llama 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla. El gol lo hizo Brian Romero de cabeza. Gol de asistencia. Remó Benítez. Ganó Olimpia 1-0. Estudia medicina en una ISUT acreditada por la ANEAS y Arcosur Centro Simulación
evaluación médica y laboratorio. Conoce más en unisud.do.py. Para enterar tu industria pública, Organización Centro Industrial de Bilitono 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Núñez, Willy, a la izquierda, pelotazo largo, me puesta para frente, rodilla, espera. Se equivocó Frete, Solveira, Ricardo. Sí, se equivocó Frete. Está jugando muy apurado. Rubio Ñu recién, el lateral derecho Cabañas, ahora el volante por izquierda Fretes. Apurado a la hora de terminar la jugada Rubio Ñu. 1-0 ganó Olimpia. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar el Teatro Extra, recuperar un producto Atium. Sentir la diferencia con Selby Power. Sentir el control, sentir la confianza. Carga tanque lleno con Selby Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. 28 minutos de primer tiempo. Después tenemos Libertad Guaraní con Diego, Víctor, Facundo y los compañeros. En la intermedia, Sol empató con Independiente 1-1 de local y Saltaní derrotó a Encarnación 1-0. Respaldamos lo que más importa. Tu hogar, tu vida. Panal Seguro. Sentir la confianza. Afiliate emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidad y jubilado a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Franco caía, siga, dijo el árbitro del partido. Vino la marca de Rodrigo Roja, pelota a la derecha, atención con Cáceres. Disparó por bajo, se desvió el balón con el tiro de esquina. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Olimpia para el segundo, Ricardo. Sí, se enoja. Acá primero le pifia a Romeo, después le pega a Blasi la pelota, casi gol en contra. Y se enoja Blasi a reclamar a la defensa, al mediocampo, por qué dejaron que ingresen así los jugadores de Olimpia. En la última se cruza bien Rodrigo Rojas con Franco. Hay corner, tiro de esquina. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, 0-0 partido en Sajonia. La suerte te espera en el Hotel Sol. Registrate, recibe 200.000 de bono. Bienvenida, ingresa al hotelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Qué pasó, Germán? Había falta en ataque por parte de un jugador de Olimpia que peleaba la pelota tras ese corte. Muy bien, cerca de los 30, 1-0, que digo, 1-0 para Olimpia. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llegaste a tu casa, vende más instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. A refrescarse, dijo el árbitro, Ricardo, el partido lo gana Olimpia. Sí, momento de hidratación para los equipos. Hace calor realmente allí en la parte baja, con sol todavía a pleno. Los jugadores de Olimpia de Rubio Ñu, por eso decidió Blas Romero que puedan tomar agua, que puedan descansar un minuto, quizás un minuto y medio. Allí llega Olveira, el último de Olimpia. Lo vi corriendo a un jugador de Olimpia, pero creo que se fue al vestuario, se habrá ido al baño, por eso pegó el pique, se fue. Pensé que estaba Olimpia preparando algún cambio, pero no es así. Aprovechan los técnicos para dar indicaciones. Felipe Jiménez por el lado de Rubio Ñu y por supuesto Vitamina Sánchez por el lado de Olimpia, a ver qué le pide a sus jugadores, porque Olimpia hizo el gol y después como que se relajó un poquito, como que le entregó la pelota a Rubio Ñu a ver qué hacía, intentando salir de contragolpe, pero todavía no le dio resultado esa estrategia de parte del técnico. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, alto indique Arturo. Gol de Brian Romero, Olimpia gana 1-0. Eso seguro Chaco. Lo hizo de cabeza, arco sur del estadio. Pro la auténtica Toscano Pizza, línea sobre para lucirte en cada ocasión o pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. De momento van 3 para el título, una intermedia, pero sumen 2, 12 de junio, 37, General Caballero 33, Benjamín Nacional 32. Fracción Parques de la Cordillera entre Tireca, Cupé, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetaza mejor precio ante $55.500, ahora contado desde $46.900. Por Torres Torres, @ Volkswagen Paraguay. Ahí están las indicaciones del técnico Felipe Jiménez, Germán. Sí, así es, Arturo. Los de Olimpia ya están retomando sus puestos. Luego de la pausa de hidratación, ahora recién se dirigen Rubio Ñu también a retomar sus puestos. Se tenía un poquito la charla ahí en ese momento por parte del técnico ñuense. Sí, señor, la pelota la tiene en el fondo, se viene el arqueño ñuense, Olimpia gana 1-0. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y en Ecuador, 17 minutos del segundo tiempo, Independiente del Valle con el paraguayo Hugo Quintana de titular le gana 1-0 al Deportivo Cuenca. 32 minutos del primer tiempo del partido. Envía
dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de virus templados, pH laminados y más. Y nos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. La pelota larga profundidad. Ruiz Díaz no va a alcanzar. Ese balón viene sacando Mateo. Jugó a la izquierda. Coyote metió para Romeo. De primera entregó la pelota para Brian, pero vino un rechazo. Va a recuperar Rubén Ñu del fondo. Buscando la salida. Blasi gana 1-0 Olimpia. Agosto liquida de Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Top of Mind hace 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. Otra vez la recoge y la va a sacar Servín, ganando Olimpia 1-0. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, la Universidad Privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Núñez coloca la pelota para Willy sobre la izquierda, se acomodó con frente que espera. Puede devolver la atención de Willy y así lo hace. Ese mandó para Álvarez, la pelota viene reclamando sobre Vallejo. Vallejo con el balón va a ponerla para Blasi. Espera a la derecha Cabañas, toca, mueve Rubén Ñu, 33. En Concasa, que ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco, crece desde la raíz. Fútbol a lo grande, Monumental, capital, interior, exterior, llegando a todo el mundo. Después tenemos Libertad, Guaraní. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Me parece toque exagerado en Rubén Ñu, Ricardo. Sí, porque toca en su campo, porque no progresa en campo ajeno, en campo rival. Y a Olimpia le conviene esto. Por eso le deja, ni siquiera lo presiona. Ahora un poquito salió Cardoso a ver si puede recuperar la pelota. Pero por supuesto, negocio para Olimpia que Rubén Ñu juegue ahí. Bien, Rodrigo para frente, vino cierre la marca, cayeron los dos, pelota del Mamo, vio la pelota para Cardoso. Viene pidiendo Romeo, la pelota la tiene Cardoso, carga Olimpia, detrás Tina del Mar. Jugó la pelota bien a la derecha, se metió para buscarla Romeo, va contra el piso, siga, dijo el juez. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Comprando 3 cubiertas como la corta gratis, te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Venía a comer como mejor en todos los caminos. Crucemos 34 del primer tiempo del partido, gol de Vega Romero de cabeza, Crucero Olimpia gana 1-0. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power, hasta 40% de reintegro según tu nivel bueno y la ahorraza supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha calienta 90 minutos, necesita una garganta a la altura, Boca, Alex Benzocaína en oficina de Laboratorios Eurofarma Industria Paraguay. Fuerza, fuerza, dice Felipe, el técnico yuense, Ricardo. Y el centro o el pase de Willy no fue el mejor. Y tampoco es el mejor partido del extremo que tiene por izquierda de Fretes para el conjunto de Rubén Ñu. El partido lo gana Olimpia por 1-0 hasta mañana en la intermedia. Sol de América Independiente del 1. Santa Libre ganó Encarnación por 1-0. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros alto y Arduro. El partido lo gana Olimpia, gol de Brian por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Vamos a ver si lo pone a Tim Payne. ¿Vos querés que lo pone, Ricardo? No. ¿Vos, Germán? Lo dudo. ¿Dudá o decís que no? No creo, no creo. A no ser que salga lesionado Cáceres, únicamente en esta situación me parece. Ah, y si Olimpia gana por mayor diferencia, ¿no lo va a poner? No creo. Bueno, está bien, está bien. La pelota la tiene Romeo, enganchó brillante a la izquierda, colocó el centro, se debía correr. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Si Olimpia gana 1-0. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty carne 100% yaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, cero tu punto favorito. Crucemos 36. Apostala, la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del Albiroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Consigue con Eche La Pradera en su presentación Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El tiro de esquina, pelotazo en el aire, golpe de cabeza, cruza. La pelota viene para buscarla Cardoso a la derecha. Cerquita tiene a Ventaverri, la pelota rebota por el costado, la tiene al central. Amaga, coloca al centro, segundo poste arriba, viene un rechazo. Romeo le pega, tiró el arquero Servín. Le rebote frente, Ricardo. Bueno, bien Servín. Porque le dieron todo el tiempo del mundo para que Romeo Benítez se acomode y saque un remate con mucha potencia y buena dirección también. El manotazo de Servín para decirle que no al conjunto de Olimpia en su segundo gol, pero está marcando mal.
el conjunto de Felipe las pelotas paradas. Cerca de los 37. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1040, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. El huésped viene en Libertad Guaraní. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, Ron Fortín Coco, se unión a Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Opinión de Ricardo es una presentación de Quitador, para que hablen, Quitador, yo peso Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Llame 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Pasando 37 minutos el Sejoni en pleno sol, el presidente que da contra la cara frontal al sector de platea alta, del sector sur, cierta sombra en el sector norte, preferencia sombra, ganó limpio 1-0. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado premio Satec y Ball, encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios, mucha chance por volverte millonario, la suerte te está llamando CNTC por Emoy. Cargando Willy, lo tocaron, el juez dice falta, no, dejó seguir, sigue en el piso Willy, Ricardo. Sí, lo tocó Alfaro a la pasada. Para el árbitro no fue falta, o por lo menos dio ley de la ventaja. Cabañas con la pelota, reviente y afuera, vino la marca sobre la izquierda, saque de costado, corresponde a Rubén Ñu, 38. La Plata Empeño es la primera casa en pedidos del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Cargó frente, viene sobre la izquierda Mendieta, va a colocar el centro de la pelota de Rodrigo Ruiz, colocó, tiró a la derecha. Sacó Coyote, Rodrigo Roja alcanza, se acomoda y pone la pelota a la derecha. La tiene Memblasi, colocó el centro, tiró Willy, no llega del rebote, sí, gol, y la controla Ricardo. Bueno, no fue bueno de vuelta el ataque del conjunto de Rubio Ñu, donde le definieron mal. Aparecía Willy Mendieta, también estaba acompañando la jugada Fretes y llegó tarde Ruiz Díaz. No hay falta. Caía el central de Rubén Ñu, se llevó bien Cardoso por bajo. Romeo solo le pega, tiró. Vino el cierre de la marca. Germán, ¿quién caía? El 5. Exacto, Álvarez. Caía Álvarez, rebalaba Ricardo. Lo raro que el jugador de Olimpia y todo pensó que iba a cobrar falta el árbitro, por eso como que dejó la pelota a Romero, después insistió y el remate fue bien trabado. Cuando pateaba de vuelta, Romeo Benítez solo. Digamos que Álvarez es el lateral izquierdo, camiseta 5. Líquido para radiador verde rojo, gracias a automotriz, aplica todo hasta silicona y shampoo. Bistoni punto a punto, conoce más en bistoni.com.py. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ven el estado de lo empeñado, Rosada. Cerca de los 40. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage, llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. El de esa Ruiz Díaz jugó para Alfonso, carga Rubén Ñu, atención con esta, Cereta a la derecha, Cabaña lo espera, jugó para Cabaña, para el centro, tiró por bajo y vino cierre de la marca. Apurado en el fondo, limpia, viene Ruiz Díaz, golpe de cabeza. Willy fuera del área, la tiene Willy, la domina. Se mete sobre la izquierda Álvarez, primero Willy coloca gran pase para Rodrigo. Este se equivocó. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros acto indica Arturo. Ganó limpio 1-0. Seguro Chaco. Monumental. La pelota la tiene Fretes, bien con esta, Fretes se enganchó en el área, jugó por bajo, disparo de Núñez, afuera, tiro de meta, Ricardo. Bueno, Fretes tocó perdón, el 13, fue Cabaña. Fretes tocó la pelota al medio y William Mendieta, en vez de dejar pasar la pelota porque entraba solito Rodrigo Roja de frente al arco, la retrasó un poco más para que Cabaña le pegue una vez más al arco, pero mal. Señoras, señores, 5 y lo agregado por el juez. Monich original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, venta reloj, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización, saneamiento casi profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Olimpia ganando por 1-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 39 minutos del primer tiempo en Brasil. Palmeiras con los paraguayos Ramón Sosa y Mauricio Prado de titulares igual a 0-0 con Fortaleza. Recordemos que está con reposo, está con una ligera lesión el jugador Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Gómez y Parra. Termocalentadores PESA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros PESA, en la empresa del grupo FP. 41.
Cuando el trabajo sigue más aparece Fácil, guarda la línea profesional de Fácil, crea para los que no se rinden Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une, Exbrit cubierta, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior, Exbrit, tecnología en movimiento. Tocando, moviendo la pelota, jugadores de Olimpia no se apuran, pelota a la izquierda para Mateo. Jugó para Delmás se entregó la pelota al medio, la tiene el jugador Alfaro, lo mira Ventaverri, entregó para Franco, juega otra vez atrás, tocando la pelota Alfaro, se acomoda sobre la izquierda, sale Olimpia, 42. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocina, prepararse y disfrutar, pechugón paraguayo como vos. En San Justo y Rosángulo, frente a las chapas y mucho más, acceso sur casi perfecto, socorro Ñembú. Ventas al 083308813, Re San Justo y Arroz. ¿Qué pasa con el fondo de Olimpia y por qué también no meten pelotazo y se quedan en su campo en Olimpia, Ricardo? Sí, algunas dudas en el fondo de Olimpia. Le estaban haciendo recién la seña y ahí vuelve a hacerlo Olveira, que salgan, que se vayan más para adelante, que achiquen la cancha, porque Olimpia se queda mucho atrás. Sí, señor, pelota a la izquierda, atención, se mete bien, la pelota va a la izquierda para Romeo dentro del área, el cierre de la marca, 42,5. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANS, Alcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.edu.py. Germán, tiro libre para Olimpia. Exacto, desde el costado izquierdo había cometido la falta Brian Blasi en contra de Romeo Benítez. 42,5. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperar activa tu energía extra. Recuperar un producto Atium. De a poco termina el primer tiempo, si está ganando partido Olimpia, gol de Brian por la anotación, gol trasero, la asistencia de Romeo, el gol que de cabeza, con su Olimpia gana 1-0. Sentí la diferencia con Selby Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Selby Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos tu tranquilidad con cobertura para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo Panal, seguro sentí la confianza. 43,5, carga Olimpia, creo que viene el segundo, no, picó Cardoso, amaga para el centro, cerca Cáceres. Cardoso con la pelota, Cardoso busca el área por bajo. ¿Qué pasó en esta? ¿Se desvió? ¿Quién le pegó? Y se debió, Arturo, en la pierna de Javier Vallejo, casi autogol. Por eso, tiro de gira para Olimpia. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 44. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y tener 11 tipos de reintegro. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Es Lot del Sol, es tu casino de la suerte. Registrarte, recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa al lotelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. ¿Quién le pega del más? Del mate de la esquina derecha. Está del más para tirar, colocó remate, se fue cerrando el balón, vino un golpe de cabeza, busca la salida Rubio Ñu, pero primero llegó a la pelota Franco y entregó por bajo, jugó pelota sobre la punta derecha, vino el centro sobre el área, controla el arquero Servín por izquierdo. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000, farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Y la victoria de Olimpia para 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, de más instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable Energy Gas. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí Choripancho Pizza. No falla o pizza, calidad desde su origen. Taponaron, le cerraron el camino a Willy, pelota Rodrigo Roja. Cerca de los 45, prácticamente sobre el tiempo cumplido, se mete arriba y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros de Arturo. Olimpia gana 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Cayó el de Olimpia, Germán. Exacto, por falta de Cristian Núñez cayó el futbolista de Olimpia, quedó sentido allí Del más. Del Mas, Eduardo Del Mas, por falta de Cristian Núñez. Sí, señor, a la derecha se quiso escapar, falta tiro libre. Unisal, C Central de España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Pieta, Itagua, Coronel Biblia, que acaba sucio al este, Carapeo y Pilar, Unisal. Residencial La Victoria, en Guarambaré, acceso a ruta principal, no a Italia, acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura. Se va el primer tiempo, Olimpia gana 1-0. Amaro Gauli, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Rezo Robabol, paga en Paraguay. Envía dinero en un mensaje con chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El cheque solo encontrás en Mango. Amarilla para Núñez. No, en este caso no hubo tarjeta amarilla, Arturo. Hubo, dice Ricardo, por eso dijo. Sí, le sacó, Germán, le sacó la tarjeta. Para que tengas en cuenta también vos para tu Muy control. bien, entonces ha sido el primer amonestado en el partido. Cristian Núñez por la falta aquella
sobre Eduardo del Mas. Muy bien, termina el primer tiempo. Que se queja en el fondo el equipo ñuense. Crystal House se proporciona colocación de virus templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Agosto Ikea Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50%. Sin interés inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y termina el primer tiempo. Va a venir el centro sobre el área. Vino un remate del Mas. Le pegó. Gol, 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 gol. De Olimpia, gol del campeón. Lo hizo Eduardo del Mas, la pelota daba en la cara interna del travesaño, se le mete al fondo del arquero Selvin. Ahí está, del Mas, una figura estelar que tiene Olimpia, poniendo el segundo grito de gol en el estadio de los defensores del Chaco. Eduardo del Mas, con fuerza, con potencia, pelota al fondo, y Olimpia pasa a ganar el partido por la anotación de 2-0. El centro a medias, el rechazo, y del Mas le pegó de zurda y al fondo. Olimpia gana 2-0, del Mas lo hizo. Monumental. Bueno, cuando se iba al partido en la primera etapa, cuando el árbitro estaba a punto de cobrar el final del primer tiempo con los 2 de adición que dio, aparece esta jugada, triangulación en Olimpia, el remate al arco desviado y en el rebote aparece del Mas para pegarle con potencia con la pierna izquierda. La pelota que pega en el travesaño, pica adentro, nada que hacer para Servín. Y Olimpia en el final lo gana por 2-0. Momento del gol. 46 minutos, primera etapa. Terminó el primer tiempo, un instante, Ricardo, en una presentación de... Quitador para acá, Loren, quitador, yo pues supe quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago SB Yarmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Germán Tilder. Gracias, Arturo. Obviamente la alegría que se suma aún más después de lo que había sido este segundo gol por parte de Eduardo del Mas en el público olimpista. Sí, ya había luego ambiente de felicidad, con más razón después de lo que fue ese tanto ya en tiempo de descuento por parte del público de Olimpia. Todo es alegría, nada que ver con lo que había sido el ambiente contra Libertad y mucho menos contra Nacional, especialmente en esos minutos finales. Estamos nosotros en el sector de preferencia A, en el codo, bien cerquita del sector de gradería sur. Vamos a conversar con algunos hinchas, a ver si quieren conversar con nosotros, a ver si quieren dar su opinión. Señora, puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, si queríamos saber acerca de la opinión sobre el desempeño de Olimpia, mejorada, aparte de los goles, se puede decir que mejoró el desempeño a comparación de los 2 primeros partidos. Y un poco mejorado en el tema de Fernando Cardoso, lo que es el único que está un poco, que está tratando de dar un poco lo mejor de él, pero no está todavía consiguiendo su mejor versión. Esa es una novedad encima para este partido. Rubén Lescano no está, digamos, no te convence por más de que sea diestro ahí por ese costado derecho. La verdad que no, me gustaría verle ya en neozelandés, a ver si puede hacer un tándem ahí con Raúl Cáceres y con Del Mas. Me gustaría verle ya en neozelandés acá en este partido, que más o menos un poco, que nos da un poco más de posibilidades de experimentar. Claro, pues ya se entiende por la ventaja que ya está tomando Olimpia. Así es, tal cual. Y en ese caso habría que hacer una reorganización ahí, ¿verdad? Porque Raúl Cáceres lateral derecho, Payne lateral derecho. Pues volante derecho también puede ser, atacando tranquilamente. Podemos experimentar, el partido da para experimentar. Gracias, señor. Pablo Ruiz Díaz. Gracias. Eran las palabras de un hincha de Olimpia en el sector preferencial. Vamos a conversar con otro. Señor, puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental AM 1080. Queremos saber nomás opinión acerca del desempeño de Olimpia. Una versión mejorada, se puede decir, más allá del resultado, o todavía no. Sí, la verdad que bastante mejor está ahora. Se está ensamblando más el equipo. Hay que probar contra el equipo más fuerte, pero va mejorando. La prioridad además en este momento, estando último, ya es definitivamente sumar nomás luego de a 3, ¿verdad? Teniendo en cuenta que estaba a 0 puntos. Sí, así mismo sumar, y eso, como te está diciendo, está jugando bien el equipo, y ojalá que continúe con esta racha. Se le dio a Brian Romero, ¿verdad? Tantas críticas. Por cómo gritó el gol, se notó que había rabia dentro de él, cosa que habla bien de él también, ¿verdad? Esa hambre propia de goleador. Sí, así mismo, y los delanteros viven los goles. Puede jugar bien, todas esas cosas, pero si no hace goles, va a recibir nomás las críticas, pero hoy se le dio, y ojalá que
sea para la remontada del equipo. Muy Gracias, bien, muchísimas señor. gracias, excelente, Germán, como siempre opina Ricardo en una presentación. Ya te había presentado Darío, perdón. Correcto, señor. Vamos a lo que fue el partido en esta primera etapa donde Olimpia reaccionó y, coincidencia o no, los grandes en la tercera fecha arrancan para cambiar un poquito la historia y para sumar de a 3, porque no creo que se le escape este partido a Olimpia por la forma en que está jugando y por lo que hace el rival, que por momentos tiene la pelota, pero es realmente un equipo que no produce mucho en ataque. Por más que tenga buenos jugadores, por más que mueva bien el balón, a la hora de la definición están bastante erráticos. Y eso hace que Olimpia pueda tener la tranquilidad del resultado. Tenía esa tranquilidad con el 1-0, ni hablar ahora con el 2-0, con el gol de Del Mas para cerrar el primer tiempo con una ventaja de 2 goles y para prácticamente ir asegurando de a poquito los primeros 3 puntos en este torneo, que Olimpia lo inició de mala forma en este mismo estadio, perdiendo contra Libertad por 1-0 y en cancha de Nacional por 2-0 la fecha anterior. De domingo a domingo hay una música, de domingo a domingo, bueno, pero de domingo a domingo Olimpia cambió la cara. El domingo pasado perdió contra Libertad, hoy está ganando por 2-0 a Rubio Ñu. Después tenemos que saber si Rubio Ñu es fuerte, si no es fuerte, porque lo importante acá es ganar. Lo importante es ganar y Olimpia está ganando. Después se va a ver contra quién se jugó, cómo se jugó, qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar. Para eso están los técnicos, los videoanalistas de cada uno de los equipos, para ir acomodando mejor las piezas que tienen ambos equipos, pero acá principalmente lo que tiene Olimpia. Vamos al inicio, cuando conocíamos el equipo que nos daba Germán Tilner, y lo hablaba él y después también acá con Arturo lo decíamos. Los errores de Olimpia en defensa, que fue corrigiendo o trata de corregir el técnico Vitamina Sánchez. Arrancó con Vera como primer central y lo cambió por Vargas, de Libertad a Nacional, y de Nacional a Rubio Ñu cambia su tercer central, y hoy aparece Ventaverri jugando como central por el sector derecho. Gamarra inamovible, Cáceres inamovible, Alan Rodríguez inamovible. En la zona defensiva solamente se cambió al primer central. Por el lado derecho, Cardoso abierto por ese sector. Cuando arrancó él el partido contra Libertad, pero en el segundo partido lo pusieron a Lescano contra Nacional, simplemente para ir acomodando las fichas para que el hincha de Olimpia tenga en cuenta cómo jugó su equipo. Por izquierda el inamovible es Romeo Benítez, y en la mitad de la cancha habría arrancado en el primer partido Sánchez con Alfaro y Del Mas. En el segundo partido dejó su puesto Sánchez por una lesión, tomó Alfaro y recuperó la posición como líbero en esa mitad de cancha Richard Ortiz, y repitió Del Mas. Hoy vuelve a jugar Alfaro, vuelve a jugar Del Mas, pero el que se hace como titular es Alex Franco, como interno por el sector derecho. Y arriba le sigue dando la oportunidad, y me parece perfecto lo que hace el técnico Vitamina Sánchez, a Brian Romero, que fue el que convirtió el primer gol de Olimpia. De un Olimpia que salió con ganas, que salió a jugar al fútbol, que tuvo algunas dificultades por lo que ponía el rival, porque el rival también juega. Servín en el arco, Cabañas lateral derecho, que hizo un buen partido, el primer partido y el segundo. Vallejos, Blasi, Álvarez en la zona defensiva. Jugadores de mucha marca, con muy poca proyección, principalmente por el sector izquierdo, donde Álvarez prácticamente no cruzó la mitad de la cancha. Elías Alfonso por derecha, Fretes por izquierda. Y ahí uno puede empezar a maquinar, si tiene a estos dos jugadores abiertos por cada sector, la velocidad con que puede salir a contragolpear o a proponer el conjunto de Rubio Ñu, dirigido por Felipe Jiménez. Pero no hicieron gran cosa. No desbordaron, no inquietaron, no profundizaron en su fútbol. Entonces quedaban como dos volantes más para la marca que para el ataque. Junto a ellos en el medio campo, esto sí, de marcas Rojas y Núñez. Rojas haciendo un partido interesante, un despliegue correcto de acuerdo a su capacidad, a los años que tiene ya dentro del fútbol.
Y Núñez cometiendo algunos errores, como en la última jugada, a los 45 minutos, cuando se gana la tarjeta amarilla. Y después es el propio Núñez que origina la falta. Esa falta a los 46 y moneda, que termina siendo el segundo gol de Olimpia. En una jugada donde va a corpear sin necesidad alguna, porque el jugador de Olimpia lo tenía a él marcando y tenía la línea que también lo estaba marcando y le estaba limitando mucho el terreno. Sin embargo, él colaboró, cometió la falta de esa pelota parada, llega el segundo gol de Olimpia. Y arriba, Willy Mendieta, buen jugador, tácticamente no se le puede reprochar absolutamente nada a Willy. Y Ruiz Díaz, Rodrigo Ruiz Díaz, que hoy está muy lejos de la versión del Ruiz Díaz, goleador, peleador, batallador allí, jugando en solitario, o intentando ser acompañado por William Mendieta por Fretes y por el propio Elías Alfonso. Pero él sale mucho del área, él baja, pelea algunas pelotas, pierde la mayoría de ellas y no tiene entonces Rubio Ñu de mitad de cancha para arriba al hombre que pueda poner el pase diferente o aprovechar el pase diferente. Hablo de Ruiz Díaz, porque Rodrigo Rojas intentó, porque Willy Mendieta intentó y porque faltó que el centro delantero se acomode y pueda quedar de cara al gol. No le tocó ninguna, porque él no buscó que le toque ninguna. Y así estamos en este partido entonces, con el primero de Olimpia, que lo vamos a recordar ahora. Centro desde el sector izquierdo, una jugada que inicia Olimpia por esa zona, donde aparece Alan Rodríguez, tocan con Romeo Benítez que amaga a pegarle con la pierna izquierda, engancha, saca el centro con la derecha y aparece el número 9, el goleador, Brian Romero, de cabeza para vencer la resistencia de Carlos Servín y darle el primero a Olimpia. Minuto 15 de la primera etapa, recordamos el gol en el relato de Arturo Máximo Rubio. La pelota al arco, Brian, se la gol, gol. Olimpia de cabeza, Brian. Vino el centro sobre el área y aparece Brian Romero. Su grito se me dio, dice Brian. Tengo un abrazo, le dice Alfaro. Arco norte del estadio. Olimpia inaugura mejor. Ansiado, pegado por el público de Olimpia. Brian Romero de cabeza. Decreta el tanto de apertura en el estadio Defensores del Chaco. El grito, el festejo. Lo abrazan a Brian, venciendo al portero Servín. Vino el centro, la pelota jugada para Romeo sobre la izquierda. Enganchó, amagó, colocó el centro, pelota arriba. Y el cabezazo de Brian define. Olimpia gana 1-0, gana el campeón 1-0. Brian lo hizo. Después del gol, como que Olimpia le dio un poco la iniciativa, a ver qué hacía Rubio Ñu, lo esperaba, los centrales muy metidos cerca del área. En momentos el propio Olveira hablaba para que salgan, para que aprieten, pero Olimpia se sentía cómodo. No sé si fue una decisión técnica, si lo decidieron los jugadores dentro del terreno de juego para ver si de alguna forma en una contra con más espacios podía poner el segundo, pero el segundo vino de la manera quizás menos esperada para muchos. En esa jugada, cuando el árbitro había mostrado los 2 minutos de adición, cuando el partido se iba, y aparece por el sector derecho una triangulación, un remate al arco que se desvía en el defensor Blasi, y del rebote del más en cuenta la pelota, sacando un remate con mucha potencia, un leve desvío por el camino, pero no creo que le haya cambiado mucho la trayectoria, porque le pegó muy bien el chico de Olimpia, uno que hay que cuidarlo y cuidarlo mucho. Hablo de Eduardo del Mas. La pelota toma un efecto, pega en el travesaño, pica adentro, vuelve a salir, pero ya era gol de Olimpia. Era inevitable que lo vea el asistente, que lo vea el árbitro y que lo festeje, por supuesto, toda la parcialidad del sector sur para festejar el segundo gol del Decano para asegurar de a poco el partido. Gol entonces de Del Mas, 46, casi 47 de la primera etapa. También recordamos ese gol en el relato de Arturo Máximo. Centro sobre el área, vino un remate Del Mas, le pegó. Gol. De Olimpia, gol del campeón. Lo hizo Eduardo Del Mas, la pelota
pelota daba en la cara interna del travesaño, se le mete al fondo del arquero Selvin. Ahí está, Vilmas, una figura estelar que tiene Olimpia, poniendo el segundo grito de gol en el estadio de los Defensores del Chaco. Eduardo Lemá, con fuerza, con potencia, pelota al fondo, y Olimpia pasa a ganar el partido por la anotación de 2-0. El centro a medias, el rechazo, y del Más le pegó de zurda y al fondo. Olimpia gana 2-0, del Más lo hizo. Bueno, Rubio Ñu juega en el Defensores del Chaco, pero en su cancha también hay fútbol. Van a jugar a continuación Guaraní Libertad, Libertad Guaraní, así que vamos con Facundo. Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ricardo. También un saludo muy grande para lo que es la audiencia de Radio Monumental y Fútbol a lo Grande, ya aquí desde la Arboleda, para lo que va a ser el partido entre Libertad Guaraní, Guaraní Libertad, ya con poca concurrencia por ahora, tanto del hincha Bumarelo y también el aborigen, esperando la planilla oficial para lo que va a ser el partido. Dos equipos que vienen de ganar en la segunda fecha, Libertad que le ganó a Recoleta, Guaraní que le ganó a San Lorenzo de condición de visitante, donde registró su primera victoria en lo que es el campeonato clausura. Algunos jugadores de Guaraní que van también haciendo el reconocimiento de campo aquí en la Arboleda. Lo vemos a Agustín Mansur y Iván Ramírez, también jugadores de Libertad, compartiendo, saludando con sus ex compañeros de Guaraní también en el campo de juego. Por ahora, como te mencionaba, Ricardo, compañeros, muy poca concurrencia de público aquí en la Arboleda. ¿Mansur va a poder jugar entonces? Y los dos están aquí en el campo, tanto Mansur y Iván Ramírez, Ricardo. Claro, pero ya equipado como para jugar o reconocimiento recién. Los dos están para jugar, Ricardo. Correcto. Tanto Mansur y Iván Ramírez. Bueno, Iván Ramírez sabemos que le compró el pase Libertad, y nos decía el presidente de Editores que iba a préstamo por un año Mansur, así que habrán llegado a un acuerdo especial para que Mansur también pueda jugar contra su ex club o contra el club al que le pertenece los derechos económicos, ya que los federativos están a nombre o a favor de Libertad en este momento. Olimpia ya está en el terreno de juego, sin cambio por lo que estamos observando. Esperamos por Rubio Ñu también los árbitros, o el árbitro y sus asistentes dentro del terreno de juego. Vamos a esperar por Rubio Ñu a ver si tiene alguna novedad el equipo de Felipe Jiménez, que recibió el golpe duro cuando se iba a la primera etapa. Sin cambio, Germán Olimpia. Olimpia sin cambios, vuelve con los mismos 11 que había empezado el partido. Estamos esperando la entrada de Rubio Ñu al campo, su vuelta, como para confirmar si es que hubo alguna modificación o así como Olimpia retorna sin cambios. Muy bien, ¿qué más tenemos, Facundo, ahí en Libertad? Ya solamente queda esperar la planilla oficial de los equipos, tanto del equipo de Nelson Aedo Valdés y el equipo de Ariel Galeano. Por ahora muy poca concurrencia de público. El árbitro de este partido será Derlis López, los asistentes Carmelo Candia y Nacim Fernández, el cuarto árbitro Alipio Colmán. En el bar José Amoy y el avar José Cuevas para lo que va a ser Guaraní Libertad, Arturo. Otro detalle, Libertad no vino atrás de público, vamos jugando de local, Ricardo. No, Libertad no tiene gran concurrencia, por lo menos de los que va de estos primeros partidos, y veremos si después con el transcurrir del campeonato y si sigue en la punta en su cancha, donde sí suele tener algunas veces buena asistencia, puede volver a repetir eso. Está demostrado, ¿no? Y ahora jugando en su cancha. Esto ya arrastra desde la temporada pasada, especialmente el año pasado, por la discreta actuación. Darío. Caricia Tomos May hace 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Un gol más de Olimpia. No digo que vaya a registrarse, pero si convierte el Team Pain, Ricardo. Bueno, podemos esperar, sí, porque la gente está entusiasmada, quiere verlo al nuevo refuerzo, a Team Pain, que estará pasando por la cabeza de Vitamina Sánchez, ¿verdad? Si lo pone o si no lo pone, una vez asegurado el resultado. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios de Rubio Ñu, escucho. Entran con el 40 Steven Pérez y con el 18 Marcelo Fretes. No volvieron Marcelo Acosta a la cancha. Marcelo Acosta, casaca 18, y con la 40 Steven Pérez. No retornaron Sergio Fretes y tampoco el futbolista Elías Alfonso. Muy bien, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo es lo mejor con el pacto de confianza NQO. Fretes y Alfonso, va a comenzar el segundo tiempo del partido. Cambio Rubio Ñu.
Olimpia sin variantes, comenzó segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Salieron Fretes, Alfonso, Steven Pérez 40 y Marcelo Acosta 18. Los cambios en Rubio Ñu, se puso en marcha la complementaria. Gol de Brian, Olimpia gana 1-0. Uninorte es la Universidad Privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillos de Coroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota va a la derecha cuando viene buscando la salida el equipo de Rubio Ñu con Cabañas, rebote y afuera, saque de costado. Cerraba para Romeo, el saque de costado corresponde al equipo de Rubio Ñu. Señoras, señores, primer minuto, segundo tiempo. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco, crece desde la raíz. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué va a producir con los cambios, Ricardo, Steven Pérez y Marcelo Acosta en Rubio Ñu? Bueno, mayor poder ofensivo. Acosta, recordemos que le pega muy bien a la pelota, tiene buena proyección, porque lo de Alfonso y lo de Fretes, lo decíamos en el entretiempo, casi nada a la hora de acompañar al centro delantero a Ruiz Díaz. Muy bien, la pelota al fondo buscando la salida. Cuando la tiene el jugador Vallejo, juega la pelota sobre izquierda para Álvarez. Llegamos al minuto y medio de este segundo tiempo. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, el Ara Frasers y Bicicuras. Representa y distribuye Britan S.A. Esta mañana la intermedia, Sol de América 1, Independiente 1, Santaní 1. Encarnación 0, puntero absoluto de 6 de junio 37. Segundo, General Caballero 33. Tercero, Benjamín Acebal 32. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPoint Super se arranque, elegí Barta. Se acerca el Día del Niño y en el Ahorrazo Supermayorista tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. Saliendo a la derecha para buscarla Cardoso, había jugado al fondo Cáceres, pelota sobre la izquierda. Se va a Coyote cuando pierde Romeo puede jugarla para Delmas. Arranca Eduardo Delmas, encaró el ataque, tiró pelota media, pero recupera medias, no. Se mete arriba Cabañas, Rubio Ñu. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, Romfortin Coco, se une a Café Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Sporting combina con La todo. opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para que hablarán Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillal 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Con Romeo sin final, Ricardo. Y sin final tampoco tenía mucha compañía el jugador Benítez y Romero que intenta, que busca, vamos a ver qué le depara este segundo tiempo al que ya hizo un gol en Olimpia. Pelotazo largo para Costa, pero va a las manos de Olveira. Costa se desplaza a la derecha, Ruiz Díaz cerca, la pelota en el fondo, Willy Mendieta está ahí marcando la salida de Olimpia. Ya tiene Olveira, no se apura, gana Olimpia 2-0. El hincha calienta 90 minutos, necesita una garganta a la altura. Boca, Alex, Benzocaine, Neomicina, Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. La pelota va a la izquierda, la tiene Romeo, picó, pero vino cierre la marca en el fondo. Y el balón va para el portero Servín. Servín con la pelota, el Servín la tiene, tira, bajaba la pelota para buscar la Cabaña. Olimpia gana 2-0. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, 0 tu punto favorito. Apostala es la única casa puesta legal del país, sponsor oficial del albiroque del fútbol paraguayo. Apostala. Cayó mal Eduardo Delmas, Germán. Quedó dolorido, se toma en ese momento de la cara, pero más manifestando dolor en la zona de la cadera, que fue donde cayó con todo el peso. Allí el árbitro fue a hablar con él. Muy bien, tendrá que retirarse, Ricardo, ¿no? Sí, cae mal, pisa mal y después todo el cuerpo en la parte baja de la espalda. Al parecer se va a recuperar, allí le pide disculpas a Rodrigo porque fue el que lo chocó. Parecía que se iba para ser atendido. Fuera, Olimpia gana 2-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sánchez fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bien, con golpe de cabeza cuando se metía bien Steven Pérez, buscaba la pelota, la tiene Olveira. Remete con todo el equipo de Rubio Ñu cerca de los 5. La victoria es de Olimpia 2-0. Bima Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767, Instagram Bima Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con el Del más, perdón, Darío. Disparo Romeo Benítez al área. Tiró. Gol. Olimpia, Romeo, con qué delicadeza.
Exquisitez, tranquilidad para vencer a Servín. Del más levantó la cabeza Eduardo, de mala asistencia Romeo. Y este tira cruzado al fondo, arco norte del estadio. Extiende los piolines de ese arco, señoras, señores. Lo hizo Romeo Benítez. Olimpia golea a Rubio Ñu. El campeón golea al Ñublense 1-2-3. 3-0 para Olimpia. Hola, me llaman Romeo. Monumental. Bueno, otro gol más para el conjunto de Olimpia en una jugada muy buena que se inicia por el medio, que aparece el talentoso que tiene Del Mas, abre por el sector izquierdo, donde permanentemente ataca Olimpia, se acomoda, se ladea, le pega con la pierna derecha Romeo Benítez, que lo deja sin chances al arquero Servín para darle el tercero al Decano. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Tim Payne va a jugar este partido. Tim Payne va a jugar. ¿Qué novedades tenemos, Diego, contigo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos aquí, ya lo escuché también a Facundo, estamos con Víctor. Está llegando el hincha aurinegro, hay motivación por lo visto, estamos viendo banderas de la raza aurinegra. Unas 80 personas ya ubicadas en un sector, acá en sector preferencial, bueno, no preferencial, al lado de la preferencia, en uno de los arcos justamente ya están los aurinegros. Y como decía Facundo, muy pocos hinchas de Libertad. A estas alturas estamos esperando el arranque del partido. 18:30 recién. Estamos viendo a los futbolistas de Guaraní pisando el campo de juego, los de Libertad. Y dicho sea de paso, Arturo, la cancha está en muy buenas condiciones. Impecable el campo aquí en cancha de Rubio Ñu, Arturo. Correcto, gracias. Dice Sergio Lausi que esto también va para Matías. Arturo, comentarle a Ricardo que Alan Soñora está de suplente en Newell's. Ahora frente a Boca, el cuarto tiró y afuera. Eduardo, Ricardo. Qué buena jugada de vuelta de Olimpia. Cómo aparece ese pase por el medio, donde se filtra Del Mas, entre los defensores del conjunto de Rubio Ñu, que no marcan bien, que están realmente casi desesperados en el terreno de juego. Se le levantó un poquito. Esa pelota a Del Mas, iba a ser un golazo. Yo creo que a los 30 lo pone a Tim Payne. Todavía falta, 3-0 para Olimpia. Whirlpool con el impacto de confianza. NGO, Ronfortin, Coco, Señores, que Federación creando experiencia que despierta los sentidos. Sporting combina con la todo. opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para acá, Loren, Quitadores, yo peso Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellame 751. Llámanos al 729-6060, Fleming, tiro campo, tu barrita preferida. 30 más o menos, Gustavito, graba lo que estoy diciendo, lo va a poner a Tim Payne. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, 13 minutos del primer tiempo, Boca Juniors con el paraguayo Ángel Romero en la banca de suplentes igual a 0-0 ante Newell's. Muy bien, la pelota viene para buscarla del fondo, la controla, viene, la tiene el jugador Cabaña buscando la salida, Rubio Ñu limpia, golea 3-0. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado Premium Santec y Ball, encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario, la suerte te está llamando, CNTC por emoji. Señoras, señores, Del Mas hizo el segundo, el tercero Romeo, el primero Romeo Benítez, Brian Romero hizo el primero del partido, Romeo Benítez hizo el tercero en el medio del mar, los 3 goles de Olimpia. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamar, esquina Marque, Ferropar S.A. 44 años construyendo contigo. Después tenemos el partido entre Libertad y Guaraní. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 083-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado, Rosada. ¿Quién es Cachero? Gemel Tilde. Ventaverri en Olimpia y William Mendieta, el capitán ñuense. Los dos ya se están recuperando para continuar. Y Ojeda le dice de pie, Olimpia golea 3-0. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol, suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumula kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. Vamos. Con el aliento del público de Olimpia, Cerro hizo 3, Olimpia hace 3. Primera victoria de los grandes. Monich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Desvió Olveira. Olveira al punto
exigiendo córner. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de Sí, tiró felicidad. Rodrigo, pero sacó. Sí, Rodrigo. bien Rodrigo Rojas en la carrera y Olveira que la desvía al córner. Bien Olveira, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Si está en el largo, algo tiene que hacer. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros al Indique Arturo. Olimpia golea 3-0. Eso seguro Chaco. La pelota va a salir del área, va a insistir Rubiñú. Señoras, señores, cruzámonos bien. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país con respaldo de Gómez y Bar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. Pleito prácticamente liquidado. ¿Qué tenemos, Diego, Víctor, ustedes, Facundo? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, saludos para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. De a poco van llegando los aficionados, hasta aquí mayoría absoluta de hinchas de Guaraní. Liberteños, veo uno solo sentado todavía en la tribuna que da hacia el sector sur. Imagino igual que Libertad. Más tarde, cuando nos vayamos acercando al horario del partido, va a traer público porque hay entusiasmo de los humarelos con el arranque del torneo. En un ratito ya nos va a confirmar Facundo el equipo de Guaraní, que tiene algunas novedades. En un ratito vamos a tener esa planilla porque hay cambios con respecto a la última presentación ante San Lorenzo. Yo decía, Víctor, que para mí el público liberteño no hace asistencia todavía. Juega de local y había que ver qué va a pasar hoy, ¿verdad? Sí, hoy hay que ver, Arturo, hoy aquí en la Arboleda va a traer su gente, me parece que va a tener un movimiento relativamente interesante. Hay que decir lo siguiente, tiene un límite hoy porque apenas 500 entradas para la venta, así que eso se va a notar, no va a poder llenar el sector visitante Libertad el día de hoy, pero yo imagino que va a traer la gente de la escolta, el público que siempre acompaña, más aún con las 2 victorias iniciales en el torneo. Muy bien, después tenemos Guaraní Libertad. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país, hay una herramienta que nos falla fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbric Cubiertas, más de 75 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. Eduardo Almá jugó para Romeo, se metió Brian, la pelota de Romeo Benítez, ahora perdiendo la pelota Franco, recupera Willy. Willy mitad del terreno, le robó Alfaro, ganó Alfaro, le tiró la camiseta, peleó, ganó Willy. Jugó la pelota para Rodrigo, mandó sobre la izquierda. Al ataque se mete con todo el equipo de Rubén Vino el centro, golpe de cabeza. ¿Era Marcelo o quién era? El que aparecía por izquierda era Rodrigo Ruidías. Es Rodrigo Ruidías, perdón, efectivamente, viene el descuento, no va a venir el centro. Golpe de cabeza, se debió córner. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cardoso sacaba, Ricardo. Sí, Cardoso sacaba. Qué bien que se cruza el volante de Olimpia para tirar la pelota al córner cuando bajaba Ruiz Díaz y buscaba que algún compañero la pueda empujar. Aquí quieren ser testigos los hinchas del Olimpia al debut de Tim Payne con el tiro de esquina. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y hay gol paraguayo en Brasil. A los 3 minutos del segundo tiempo, Mauricio Prado con asistencia de Ramón Sosa marcó el primero de Palmeiras que le está ganando 1-0 Fortaleza. Correcto, la pelota en el aire, vino un golpe de cabeza fuera, estilo de portería, dice el juez. No, nada que patitas, pechugón, 100% pechuga de pollo, jugoso por dentro, crujiente por fuera, con textura uniforme, pechugón vuela. En San Justo de Arroz, ángulo, planchó las chapas y mucho más, acceso surcas y perpetuo socorro Ñembí. Ventas al 018-330-88-13, San Justo y Arroz. ¿Qué pasa, neta? No, ahí está el árbitro, va a decir que se juegue 3-0 para Olimpia. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lacto, hablando de una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.tu.py. La pelota la tiene para el medio cuando viene para buscarle a Eduardo Del Mar, que daba clavado Brian, que hizo el primer gol del partido en Olimpia, pelota afuera. La victoria es de Cana, 3 goles contra 0, primer tiempo 2-0, después Romeo aumentó en la complementaria. Para instalarte industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás full con 1000 cosas, el cansancio te pasa factura, con recuperar la actividad de energía extra, recuperar un producto Atium. Rodrigo mandó para Rodrigo Ruiz Díaz, pero Rodrigo Roja, vino rechazo, pelota afuera, cerca del banderín. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Guaraní, Libertad. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Selvi Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Afiliate emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidad y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000, Caja Mutual. Pelota para medio, la controla buscando la salida, el jugador Blasi, pelota va a la derecha, la domina Cabaña, coloca la pelota al medio, Olimpia golea 3-0. La suerte te espera en Slot del Sol, registrate, recibí 200.000 de bonos, bienvenida, ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000, farmacia Catedral, amamos cuidarte. Mejoró el ambiente, ¿no, Eduardo? Contigo, Diego, Víctor, Facundo.
Bueno, acá todo sigue igual, Arturo, todo sigue igual de a poquito. Hay, como dijo Víctor, hay más hinchas aurinegros y de a poquito van llenando su sector local acá en este escenario Un deportivo. segundo, Diego, Y la ya pelota de Eduardo jugando bien. El Romero picó sobre la izquierda. La tiene Del Mas, pero vino cierre y la marca. Ricardo arrancó Del Mas. Sí, parecía una falta de vuelta a la mitad de la cancha que el árbitro dejó seguir. Del Mas con Romeo, y cuando Romeo buscaba la devolución, le taponaron justo. Se están entendiendo en este partido Del Mas, Romeo y Romero. ¿Qué decía Diego, Víctor? Víctor. Sí, que veo que está entrando gente principalmente hacia el sector de Guaraní. Poco todavía, falta más de una hora para el inicio del partido. Yo creo que vamos a tener por lo menos 1000 personas aquí en este partido entre Guaraní y Libertad, Diego. Ya tenemos tuvimos? equipo ¿Hace confirmado. cuánta Cuando gente? quieras, Arturo, repasamos Guaraní, Un Libertad. segundo, Víctor, ¿cuánta presencia de público tiene en la olla? Ayer 6.600 y Vos dijiste poquito. 12, ¿te acordás? 8 dije. Igual no acerté. Igual. Yo no te quise decir, pero Y enseguida, Diego, volvemos con Facundo. Viene el tiro de Gina. Atención a esta. La pelota tomó vuelo, vino un golpe de cabeza afuera. Sí, estamos contigo, Facundo. Ya con equipo confirmado, tanto Guaraní y Libertad en el arco de un negro. El 1, Gaspar Servio y capitán de equipo. En la línea defensiva, el 37, Daniel Pérez. El 2, Imanol Segovia. El 23, Miguel Jaquet. El 3, Alcides Barbote como lateral izquierdo. Ya en la mitad de la cancha, el 5, Patricio Tanda. El 25, Giovanni Gómez. El 8, Matías López. El 26, Diego Fernández. El 10, Matías Añasco. Y como único delantero, el 18, Thiago Romero, el equipo de Ariel Galeano. Libertad por su parte, el 12, Rodrigo Morini con el arco. En la línea defensiva, el 2, Alan Benítez. El 3, Robert Rojas. El 23, Nicolás Freire. El 17 y capitán de equipo, Matías Espinosa, cerrando la línea defensiva como lateral izquierdo. Ya en la mitad de la cancha, el 24, Rodrigo. El 8, Federico Carrizo. El 21, Marcelo Fernández. El 7, Agustín Mansur. Y el con la camiseta número 30, Rodrigo Vera. El equipo de Nelson Edo Valdés. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Cambio, Germán Tilde. Así es, por primera vez cambia Vitamina Sánchez en este partido. A la cancha con la 18, Sebastián Quintana, y con la 19, Rubén Lescano. Se fueron Juan Fernando Alfaro y Eduardo Del Mas. Quintana 18 y... Ahora, reciencito se sumó al lote de jugadores suplentes que están realizando los trabajos precompetitivos. Ricardo, por favor. Bueno, Quintana con la 18, Lescano con la camiseta número 19 y salieron Del Mas y Alfaro en Olimpia. Muy bien, contigo, Darío. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Ron Fortín Cocos, Uniones Café Federación, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La opinión de Ricardo es una presentación de él. Quitador para que valoren, quitador, yo peso quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y ya en 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Cambotó, barrita preferida. Tiene cambio Rubén Germán. Sí, porque con la 14 se viene Mariano Ramos y con la 36, Carlos Jiménez. Muy bien, habrá cambios en Rubén. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 09718-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energía, llega hasta tu casa, no más, instalaciones gratuitas de libre 029-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energía. El centro, disparo, pifiado de Romeo, sale portero, Selvin, chocó con el jugador de Olimpia. Le mató, gol. ¿Qué pasó? Falta previa en la primera jugada. Ya hubo falta contra el arquero del propio Cardoso. ¿Y por qué tardó el árbitro? Y porque así el árbitro. Así es. No, ya nosotros vimos la falta, tardó el árbitro, tiro libre para Rubeño. Prueba la auténtica Toscano Pizza, llena de sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Están los cambios en Rubeño, entonces, ¿quiénes se van, Germán? Se va Rodrigo Rojas y también deja el campo de juego Javier Vallejo. Son el tercer y cuarto cambios. En Rubio Ñu entran, reiteramos, con la 14 Mariano Ramos y también con la camiseta 36 Carlos Jiménez. Bueno, ¿y quién es el central entonces ahora? Porque se fue... Va a ser Álvarez central y Jiménez lateral. Así está correcto, perfecto.
Señoras, señores, 3-0 para Olimpia. Fracción Parques de la Cordillera entre Tireca, Cupé, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Por Mostadores Torres, @Volkswagen Paraguay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. Olimpia gana 3-0. Y su seguro Chaco. Fue de la cancha Vallejos, que es el central. Ahí va a ocupar Álvarez y Jiménez, lateral izquierdo, Rubenio. Envía dinero en un mensaje con el chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Perdón, ¿qué decís? No, Jiménez va a ser el lateral. Sí, Jiménez. Jiménez lateral, ¿verdad? Sí, así es, Arturo. La defensa queda así: Cabañas, Blasi, Álvarez y Jiménez. Muy bien, señoras, señores, ganando 3-0 Olimpia. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrar inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia de Topos más de 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el cubo número 1 de los paraguayos. Está peleando por el medio, perdía la pelota, la va a insistir otra vez el equipo de Rubio Ñu para buscar para falta, tiro libre. Dijo que ¿qué más novedades tenemos? Diego, Víctor, Facundo, aquí pleito liquidado. Sí, justo hablábamos aquí con Diego en cabinas, Arturo, el tema de los delanteros. Hoy, por ejemplo, Guaraní lo tiene a Fernando Fernández en la banca. Y Libertad, a mi criterio, jugó muy bien la vez pasada Iván Ramírez. A Edo también lo pone como suplente. Alex Guaraní, Iván Ramírez. Va como centro delantero hoy en el legendario Thiago Romero, el argentino que vino de Riestra. Y en Libertad el juvenil Rodrigo Vera será el referente de área del equipo de Edo. Los dos tienen novedades, como decíamos. Guaraní, con estos cambios que mencionábamos, principalmente a mí me sorprende que Fernando Fernández hoy esté en la banca. Y Libertad hace 3 variantes. Hoy no juega Gilberto Flores, no juega Campuzano, que está lesionado, y no juega de entrada Iván Ramírez. Las novedades en ambas escuadras. ¿Y cantidad de público, Facundo? Ahora con muy poca cantidad. Ahora ya va llegando más el hincha de Libertad. Contando hay máximo 12 personas por el tema del hincha de Libertad. No llegan ni la bandera todavía del hincha Gumarelo, y por la parte de la raza aurinegra sí, que van siguiendo colocando las banderas. También la zona preferencial, el hincha aurinegro va llegando a la arboleda. Por eso decía, la ausencia del público liberteño ya desde el año pasado, conclusión del campeonato, incluso había cántico detrás de los arcos, incluso jugando de local. ¿Te acordás, Ricardo? Sí, en el clausura del año pasado la gente de Libertad estaba muy molesta realmente con el equipo. Y había hasta cascos azules detrás. Totalmente, para que no insulten a los dirigentes y demás. Así mismo es. Señoras, señores, gana. ¿Alguien llama o no? Sí, ya el público se levanta, aplaude y le grita voces de aliento a Tim Payne. Casaca 4 para él, va a ingresar a continuación. Perdón, yo me equivoqué. ¿Cuántos minutos, Darío? 23. Me equivoqué con 7 minutos. Pido disculpas. Yo dije que a los 30 entraba Tim Payne. Un gol más de Olimpia. Si convierte es a Tim Payne, Ricardo. Tim Payne va a jugar este partido. Tim Payne va a jugar. Yo dije 30 minutos, Gustavito. ¿O no tenés eso? Tampoco hay que ser Mandrake el mago, ¿verdad? Yo dije 30 minutos. ¿Cuánto, Darío? 23 ahora, señor. 23 que ya dijiste antes. Sí, 23-15. Gana Olimpia 13. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y hay gol paraguayo en Chile. Arnaldo Castillo marca los 20 del segundo tiempo para O'Higgins, que iguala 1-1 ante La Serena. Muy bien, señores, Olimpia golea 3-0. En Rumbos estamos para cubrirte ese tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales, llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ahora sí vienen los cambios, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Reiteramos, ¿cuánto del segundo, Darío? 24 horas, señor. 24, me equivoqué por 6 minutos. Sí, Kerman. Entra con la 4 Tim Payne, se retira Raúl Cáceres, y también con la 6 Richard Ortiz va a la cancha, se va con una molestia Alex Franco. Tercer y cuarto cambios de Vitamina Sánchez en Olimpia. Franco, ¿y quién más? Franco y Raúl Cáceres dejaron la cancha. Muy bien, Tim Payne a la derecha. En Con Casa Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu rendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Pido disculpas, me equivoqué. 6 minutos. Señoras,
¿Qué pasa, Ricardo? No, nada. ¿Qué pasa, Germán? No, nada, está bien. Gana 3-0 Olimpia. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tu paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Está penando Tim Payne, solito a la derecha, los ojos puestos en el Olimpia, golea 3-0. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Comprando 3 cubiertas como la corta gratis, te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a comer como mejor en todos los caminos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. El cuarto en camino 3-0. Y su seguro Chaco. Mal Quintana, Ricardo. Sí, hizo una gran corrida Quintana, después no le pudo pegar bien a la pelota, que termina en las manos de Servín. Quizás la única que atajó Servín. Lescano corre a la derecha, ¿verdad? Ahí está para la salida Lescano, ¿no? Ahí está. Sí. Lescano en Olimpia, que son cambios habituales, Ricardo, en Olimpia con Lescano ahora. Totalmente, Lescano que suele ingresar a jugar por ese sector, por más que él sea zurdo, uno de los cambios que hace siempre Vitamina Sánchez. El centro contra el pecho, disparo al arco. Gol. Olimpia le pegó Fernando Cardoso. Fuerte remate de Poqueló lastimado. Ahí está caído Cardoso. Una presión más. Reventó el arco de Rubén, el arco de Servín. 1, 2, 3, 4. Póker en la victoria. El campeón golea Rubén Cardoso el 4. El cuarto, Cardoso el cuarto, cierra los puños, festejo de Cano, branjeado con el debut de Tim Payne. 4-0 gana Olimpia. Monumental. Sale mal el arquero del conjunto de Rubio Ñu, Carlos Servín, la toca con Blasi que pierde en el mano a mano con Quintana, mete el centro al área. Lescano se la baja de pecho y le rompe el arco con un remate muy potente. Fernando Cardoso, que después queda lesionado, pero qué importa, dice el goleador. Olimpia lo gana por 4-0. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Germán tiene el festejo manejado. Ya es todo salto, alegría, cántico, más todavía con el ingreso de Tim Payne, ahora un cuarto gol. Ya solamente que espera el silbatazo final como para salir a festejar este triunfo, el primero en lo que va del torneo clausura. Sí, señor, 4-0. Whirlpool con el impacto de confianza NGO, Ron Fortín Cocos en una café tradición creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con la todo. opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para acá, Loren, Quitador y yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, Ricardo, puede venir un gol más, ¿verdad? Puede venir, ahí la pelota de Tim Payne, Arturo, que la toca por primera vez. Tim Payne juega la pelota a la derecha, va a venir el centro, cayó Tim Payne. ¿Qué pasó en esta, Ricardo? No sé, se cayó solo, se resbaló Tim Payne. ¿Quién le dijo fuerza? ¿Cardoso quién es? No, sí. Es Rubén Lescano. Sí, los dos lo están apoyando. Sí, señor. 4-0. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power, hasta 40% reintegro según tu nivel bueno. El ahorroso supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Boca, Alex, benzocaína, neomicina de Laboratorios Eurofarma, Industria Paraguaya. ¿Qué más novedad tenemos, Diego, Víctor, Facundo? Bueno, Arturo, estamos esperando el arranque del partido. Ya están los conos en el campo de juego. Van a salir ya los árbitros a calentar en la parte física. Lo de Libertad, lo de Guaraní, de a poquito va mejorando la afluencia de público aquí en la Arboleda, Arturo. Muy bien, señores, 4-0. Nueva edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty Big, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty Cero, en tu punto favorito. Público aplaude, cayó Tim Payne. Se da la vuelta, lo mira al árbitro del partido, quedó sentado, Ricardo. Sí, en la segunda que cae Tim Payne. En la primera se apuró en correr, ahora lo marca y lo cuerpea Jiménez. Buen físico, Tim Payne, alto, enorme, ¿eh? Sí, pero tiene que tener más fuerza. Para lateral derecho, digo. Claro. Tiene que entrar con más determinación porque si Jiménez lo chocó así, tiene que darse cuenta que el fútbol paraguayo es muy físico. Sí, señor, pelota cerca del banderín. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 4-0 para Olimpia. Apostala, la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del albiroje del fútbol paraguayo. Apostala. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Cambio en Olimpia, Cucho.
Sí, en Olimpia el que ingresa es el de la casaca 35, Franco Alfonso, dejó la cancha otro goleador de la tarde, hablamos de Romeo Benítez, es la última vez que cambia en este partido Pablo Vitamina Sánchez. Lo propio hace Felipe Jiménez, el técnico de Rubio Ñu, porque manda a la cancha al 30, Mauricio de Carvalho, se fue William Mendieta. De Carvalho, ¿verdad? Exacto, número 30 para el hombre de ofensiva. Y se fue Willy. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros Arduro. 4-0 para Olimpia. Eso seguro Chaco. Monumental. Ese pleito se definía en el primer tiempo, Ricardo, prácticamente. Sí, totalmente definido con ese 2-0 a los 47 minutos de la primera etapa. Y después los otros dos goles en el segundo tiempo. Este Carvalho no es el de Cerro. Sí, el mismo está a préstamo de la institución azulgrana, Ricardo. Muy bien, señoras, señores. 4-0. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores, Jorge Usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Señoras, señores, 4-0. Bloquea hasta un 94% de calor con el polarizado Premium Santequipol. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance por volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, se por Emoy. Se destapó el campeón 4-0, Ricardo. 4-0 y son los primeros goles de Olimpia en el campeonato, recordando que perdió 1-0 el primer partido, 2-0 el segundo partido y ahora se inaugura en el marcador con 4 goles y también con un gol del goleador que trajo Brian Romero. Muy bien, señores, 4-0. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. Y en Perú, 5 minutos del primer tiempo. Melgar con el paraguayo Juan Escobar de titular igual a 0-0 ante el Deportivo Moquegua. Muy bien, Melgar del equipo peruano, Melgar de Perú. La Plata Empeño es la primera casa empeño del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeñada, seguro empeñada La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Pro Parco, construyen contigo. ¿Qué partido más tenemos, Ricardo, acá? Es un partido donde Olimpia tiene que controlar la pelota. No sé si está para otro esfuerzo. Creo que no debería. ¿Por qué hacerlo? Evitando alguna lesión o algo para que el jugador pueda correr riesgo. Administrar, tocar ahí abajo, para eso entró Richard Ortiz también, para darle la tranquilidad y el equilibrio en la mitad de la cancha. 4-0 para Olimpia. Líquido para radiador verde rojo, gracias a automotriz, aplica hasta silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.pe. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ven el estado de lo empeñado, Rosada. Buscaba la pelota Alfonso, se le iba y el saque de costado corresponde a Rubio Ñu. De a poco termina 4-0. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. El partido sí, Ricardo, 4-0 y es por cumplimiento para los dos ahora. Claro, quedan pocos minutos y Olimpia tiene que administrar como lo está haciendo, y Rubio Ñu por dignidad, por ese amor propio va a ir en busca de por lo menos un gol. No para cambiar la historia del partido, pero sí para tener fortaleza, un poco más de fortaleza, porque el partido de Rubio Ñu no fue bueno. La pelota venía para buscar a Rodrigo Ruiz Díaz, pelotazo largo cerca del banderín. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Hice la córner, 4-0 para Olimpia. Múnich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mili Empeño, frente a relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Va a venir el tiro de esquina para el equipo de Rubio Ñu. El primer triunfo de Olimpia, ¿cómo y de qué manera lo va logrando ahora? 4 goles contra 0. En la clínica SPC te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856. Con el respaldo de Gómez y Par. Termocalentadores Peiza, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPB. Va a venir el centro, la pelota toma vuelo. Viene un golpe de cabeza. Acompaña con la mirada y con el cuerpo al Albeida. Pote izquierdo, pelota afuera. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi. Guarre la línea profesional de Fasi. Crea para los que no se rinden. Fasi. Marca paraguaya. Potencia que nos une. Aparecía Steven Pérez Darío. Exbric Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. Va con la tecnología y con congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Filet, lomitas, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Volvemos a Diego, a Víctor, Facundo, ustedes.
Gracias, Arturo. Salen a hacer los trabajos precompetitivos los arqueros de Guaraní. En este momento comandados por Gaspar Servio. El suplente es uno que está cedido a préstamo de Cerro, Antonino Martínez. Aún no se muestran los de Libertad. Imagino que en un ratito saldrán para hacer el calentamiento correspondiente los jugadores gumarelos aquí en la Arboleda. Correcto, Víctor. El gol y qué más de Brian, el 9 de Olimpia, Ricardo. El gol y algunas asistencias, algunas paredes con Delmas mientras estuvo el jugador de Olimpia en el terreno de juego. Hablo de Delmas. Después se tiró mucho atrás. No lo sacó el técnico, pero se metió más atrás Romero. Pelotazo largo, la pelota va a la derecha, va a venir un centro, se acomoda bien para pegarle al jugador de Rubén Ñu buscando el centro, pelota de Ramos, viene un rechazo. Facundo, afluencia de público, contigo Facundo. Ahora sí, con mayor concurrencia también por el parte del hincha liberteño, ya se va llenando un poco más lo que es la gradería sur, en este caso hoy aquí en la Arboleda, los arqueros con los movimientos precompetitivos y el hincha aurinegro, que sigue llegando en gran cantidad para lo que va a ser el partido entre Guaraní y Libertad. También ya van ingresando en el sector de plateas, donde ya va saliendo un poco más el sol hacia ese lado de la cancha de la Arboleda. Muy bien, correcto, la pelota lo tiene Olveyo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa, Petro Taco, precio calidad de litro centro, indique Arturo. Usamos 25-4-0 para Olimpia. Hizo seguro Taco. Monumental. De Guaraní, Libertad, Olimpia busca un quinto ahora, viene a la derecha, lejano, ¿quién es? Pica, está Alfonso, disparo al arco, gol, Tipe, gol. Olimpia lo hizo Timpey le dio Timpey, el público de Olimpia de pie festeja. Bueno, el debut de Timpey aparece sorprendiendo cerca de la media luna para poner el quinto gol del campeón. Timpey, ¿cómo le dio Timpey? Qué festejo muy singular. Escuchen. Timpey define, Timpey la asistencia, media luna y le pegó para vencer al arquero Servín contra el poste derecho. Y el mismo Richard Ortiz cierra los puños. El festejo, el quinto, Timpey 5-0 para el campeón. Monumental. Y salió nomás del fondo Timpey, se mete al medio. Una diagonal buscándolo a Franco Alfonso, que corrió, que ganó ante una defensa que está totalmente desarticulada, que no lo podían parar. Alfonso levanta la cabeza, sabe que Timpey, que empezó la jugada, esperaba en el medio, le cedió el balón y este le pegó de primera al ángulo derecho del arquero Servín, que se tiró como en toda la tarde, pero que no llegó, para que Olimpia ponga el quinto con Timpey. Momento del gol. 36 minutos, segunda etapa. Ahora va a ser Timpey, 5-0 Olimpia. Whirlpool con el pacto de confianza NGO Ron Fortín con coccionales que fue traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Bien colocó la pelota al poste derecho. Timpey. En San Justo y Rosando los planchó las chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro y muy ventas al 083308813. Red San Justo y Arroz. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural de Lacto Holanda, natural como vos elegís, Arturo. Yo había dicho que entraba a los 30, pido disculpas, entró a los 24 Timpey. Marcamos el tiempo, perdón. La opinión de Ricardo Su, una presentación de Quitadol, para que valoren Quitadol, yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y se ve ya la 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo Campo Tu parrilla. Si me va a conocer la historia, se revaló una vez, se revaló otra vez. Yo conozco esta historia. Timpey hizo el quinto. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial del Leto 92, comunicando al 413-7000. La Paraguay de Inmobiliaria sea. ¿Cómo? Servín, digo, está muy errático el arquero. Hace rato le estaba haciendo seña a Felipe Jiménez, que lo tuvo en el 2 de mayo, que fue ese arquero ahí, porque se equivoca mucho. Ya en el cuarto gol de Olimpia, él sale mal con Blasi y después convierte Cardoso.
Difícil todo el arquero, que el man tiene para mucho. Gana Olimpia 5-0. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura con Recuperalo de tu energía extra. Recuperalo en Producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. Aquí se lo veía a Timpey como marcador, pero no como goleador. Esa es la verdad. Claro, como lateral. El gol sorprende. Lo queríamos ver más en la función en su debut. Y anota el gol. 5-0 para Olimpia. Afiliale a Caja Mutual. Solicita tu tarjeta de crédito. Tenés 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya a Caja Mutual. Es Lot del Sol, es tu casino, es la suerte. Registrate, recibido 100 de bonos. Bienvenida, ingresa a lotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Señoras, señores, de a poco termina. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 277000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0978-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. Bien, todo el público, Bolívar. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de Liga Arturo. 5-0 para Olimpia. Y su seguro Chaco. Monumental. 5-0 para el campeón. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0978-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energigas, llegas a tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Timpey baja, botín derecho, lo tiene a la derecha. Está para colocar la pelota a Lescano, viene buscando a Franco, juega para el medio. Franco, señoras, señores, 5-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 14 minutos del primer tiempo en Ecuador. Guayaquil City con el paraguayo Manuel Palma en la banca, igual a 0-0 ante el Macará. De a poco termina este partido, 5-0 para Olimpia. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí Choripancho Pizza, no falla, Pizza, calidad desde su origen. Unizal, sede central, España 330, San Lorenzo, filiales en América, Petecta, Agua Coronel, Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad Este, Carapeguá y Pilar, Unizal. Esta mañana Sol de América, Independiente empataron 1-1, Santarí le ganó 1-0 a Encarnación en la intermedia. Puntero absoluto 12 de junio 37, General Caballero 33, Benjamín Cibal 32, principales posiciones. Recién la victoria en Guaramara, acceso a rutas principales 9 tal, acceso sur, contactar asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio ante $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo Total Stock. Redes @ball. Pague en Paraguay. Sí, Ricardo. Juega con las medias bajas, Tim Payne. Estaba observando desde acá, parece que ni siquiera tiene media. Por lo menos de aquí de la distancia, muy baja las medias del jugador. Sí, señor, no es común. No. Y Richard algo similar, pero un poco más alta. Sí, señor, 5-0 para Olimpia. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de videos templados, pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. De a poco termina el partido. Atento a lo que viene después. Guaraní, Libertad. Agosto liquida Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, topo más de 12 años consecutivos y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. ¿Qué más ustedes? ¿Qué más Víctor Diego Boacundo? Ahora también salen los porteros de Libertad a hacer el calentamiento. Rodrigo Morínigo será hoy el titular, Ángel González el suplente. Directivos de Libertad dentro del campo de juego. Lo veo a la distancia al doctor Ditore, a Carlos Jovine, mientras se van poblando cada una de las tribunas aquí en cancha de Rubio Ñu, como para ir teniendo un marco más que aceptable para este partido entre Guaraní y Libertad. Bueno, expulsado Núñez, Rubio Ñu, Germán. Ya tenía amarilla, ahora volvió a cometer una falta, la víctima fue Sebastián Quintana, por eso ve la segunda tarjeta de amonestación, queda con 10 el conjunto ñubense tras la salida de Cristian Núñez, el volante. Pero ya indudablemente no es pretexto para nada, ya tenía la amarilla, Ricardo había pegado antes. Sí, a los 45, en esa jugada que decíamos, después termina en el segundo gol de Olimpia, él recibe la tarjeta amarilla. Timpey juega la pelota para Franco a la derecha, se mete Franco, la pelota cortita, otra vez Quintana toca Timpey, vuelve, toca Olimpia, pero Richa. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos y se te seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Timpey se equivocó, decía Ricardo con relación a la amarilla. El único amonestado en el primer tiempo y
ahora el único amonestado en el segundo tiempo, amarilla más amarilla roja para Núñez. Muy bien, 5-0 para Olimpia. Bien, con Casa Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco, crece desde la raíz. Esto da otro ambiente en Olimpia, Ricardo, ¿no? Totalmente. La tranquilidad que necesitaba el hincha de Olimpia, que baja también para el cuerpo técnico, al plantel de jugadores. Olimpia que tiene que enfrentarse al equipo brasilero, al Vasco, para jugar la Copa Sudamericana. Muy bien, Franco, pelotazo largo, Alfonso. La pelota pide, ahora está bien. Quintana está diciendo al compañero, cerca de los 45. Domingos de Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram, @energy.py. Terminando el juego. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, será la Princess Bicicula, representa distribuye Britain S.A. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología Power Frame Super se arranque, elegí Barta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Arturo. Final 5-0 para Olimpia. Y su seguro Chaco. 5-0 el instante, Ricardo, en una presentación de Quitador para que Loren, quitador y yo pues sube quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Arturo. Acá es pura alegría, pura felicidad, aplausos. Se dio toda una combinación perfecta. El primer triunfo de Olimpia en el campeonato por goleada, la entrada de Tim Payne, el golazo de Tim Payne. Ha salido todo a pedir de Boca en esta tarde en la que necesitaba recuperarse Olimpia luego de este mal arranque en el torneo clausura, especialmente para retomar confianza, para retomar terreno también en la tabla y también mirando lo que va a ser su presentación en octavos de final de la Copa Sudamericana, como ya lo estaban mencionando compañeros. Vamos a hablar aquí con algunos hinchas que por supuesto están aplaudiendo a los jugadores que siguen en cancha allí, disfrutando del aliento de la hinchada. Amigo, puede ser un ratito para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué se puede decir después de esta victoria? La primera de clausura, goleada, golazo de Tim Payne, todo salió como se pedía más o menos. Una locura. Ganó, usted goleó, como debe ser. A Tim Payne, ¿qué tal lo vieron? La verdad que yo le digo que tenga marca, pero menos mal se le dio hoy. Siempre mi equipo Raúl, obviamente. Sí, prefería, por el momento al menos prefería a Raúl. Sí, Raúl, 100%. Vos también te sumaste a la parte de la gente que lo aplaudió a Raúl cuando pasó por acá en la esquina. Sí, obvio, más vale, señor jugador. Gracias, eran las palabras de unos hinchas de ¿Te parece, Olimpia, Germán? Vamos a Milena también, Germán, ¿te parece? Por supuesto, nosotros ya nos dirigimos a la sala de prensa, entonces. Muy bien, Germán. Milena, contigo. Sí, Arturo, de a poco se van retirando los hinchas, felices, entusiasmados, por fin se encontraron con la victoria y de qué manera, una lluvia de goles. Señora, ¿qué tal? Todo bien, excelente. ¿Con qué gol se queda? Con el de Payne, excelente, golazo. Señor, un segundo, ¿cómo vivió esta victoria? Por fin se espectacular, sí, espectacular. Más importante que metió el último, nuestro jugador que vino de refuerzo. El más esperado. Y el más esperado. Con debut y gol, el mejor. Gracias. Y bueno, también se encontraron con el gol, Romero también, Romeo. Un plantelazo. Ojalá que sigamos así y seamos campeones. ¿Gustó lo que vio entonces? Espectacular. Gracias. Bueno, muchas gracias. Así escuchábamos a uno de los hinchas que se está retirando. Aún no se abrieron los portones por este sector, así que es por eso que muchos no están saliendo aún, pero la felicidad es total y más aún porque en la previa estuvimos escuchando, era el pedido generalizado por Payne y bueno, finalmente terminó marcando. De a poco van saliendo los hinchas, aquí a lo lejos veo que se van retirando unos cuantos y en minuto también se van a estar habilitando los portones. Si me permiten, vamos a ir acercándonos a uno de ellos que ya está saliendo. Vengan, un segundo. Bueno, no quieren conversar, se van rápido después de la victoria, pero bueno, nada, el segundo nada más, vamos a seguir conversando. Esperamos, Milena, contigo, si te parece bien, cuando salgan los mayores hinchas, quedamos con Ricardo y después te pasa nuevamente a Milena, Ricardo. Correcto, ahí están
le están hablando a Tim Payne. Pasa que Tim Payne, recordemos, habla inglés, por eso no va a ser fácil hacerle la nota. Y también está otro jugador de Olimpia elegido la figura. ¿Quién me ayuda? ¿Quién es? ¿Romero? Nosotros estamos acá ya. No, Germán, no. Le preguntaba a Matías. Brian Romero, ahora tenemos imágenes en el monitor. Dale, lo escuchamos. Que viene de ser campeón, a donde por ahí el primer partido nos costó mucho, con Libertad. Así que nada, sabíamos que con trabajo íbamos a volver a ser el equipo que fue en realidad el campeón. Así que nada, contento por el rendimiento de mis compañeros y bueno, por la cantidad de goles que hicimos. Hoy a excepción de Tim, todos los de tinte ofensivo marcaron gol. Sí, la verdad que sí, estamos contentos. Es algo que teníamos, que no habíamos podido marcar los primeros 2 partidos. Y bueno, que haga el gol Tim también, que viene de afuera, un idioma difícil, también es difícil para el jugador, para su familia. Sabemos los que venimos de afuera, los que es el extranjero en otro país, así que nada, contento por él, por su familia y bueno, también por mí, que hicimos un gran esfuerzo también para estar acá y estoy contento y estoy feliz. Rubén Darío, Ángel ya les escucha la figura del partido. Ahí pasó el goleador, Brian Romero, que hizo el primero de Olimpia. Por supuesto, contento de él y también por Tim Payne, decía, que vienen de afuera. Ahora sí, vamos de vuelta contigo, Milena. Sí, ahora sí, masivamente se van retirando los hinchas. Escuchamos sus reacciones. Ojo con Tim Payne, ojo con Tim Payne. 5-0, Tim Payne, ¿qué más querés? ¡Tim Payne! Excelente, una máquina. ¿Qué le pareció esta victoria, señor? La gran puta. Muy buen partido, excelente. Del más Europa. Olimpia se reencontró con la victoria, señor. Sí, exactamente. Sí, pero la diferencia es que hoy definimos y los otros partidos no, eso no es. Bien Olimpia, contundente el equipo. Bien. ¿Qué calidad tiene Tim Payne? Señor, ¿cómo vivió esta victoria? No, gracias. ¿Cómo lo vivieron? Señor, esta victoria por fin ingresó Tim Payne con un gol. Por fin ganamos y había que meter 2 jugadores que eran claves, Richard Ortiz y Tim Payne. Y con eso ganamos cómodos. ¿Está contento? También marcaron Romero. Sí, estoy contento por cómo jugó el partido. Creo que el primer tiempo Rubio Ñu mejoró con la pelota, pero no tenía nada adelante. Y Olimpia cuando se decidió lo ganó bien. Así se sigue retirando, señor. Bien, ganamos. ¿Cómo la vio ese equipo, señor? Todo bien. Señora, felicísima. Bien, lo que vinimos a buscar, los 3 puntos. Por fin la victoria. Por fin. Ganamos. Feliz. Señora, ¿cómo se retira? Demasiado bien, ya ganamos. ¡Vamos, Olimpia! ¿Con qué gol te quedas? ¿Qué? ¿Con cuál de todos los goles te quedas? El último. El de Tim Payne. Sí. Aguante Tim Payne. Vamos, Olimpia, carajo, por fin. E ingresó Tim Payne. Tim Payne. Ella. Tim Payne. Señor. No. Bien, Olimpia. Recién comienza. Rubio Ñu no es un rival para medir, pero bien. ¿Qué? ¿Estás feliz? Muy feliz, ultra. ¿Qué gol te quedas? Con la de Tim Payne. Tim Payne, golazo. Y la de Cardoso. Acá. A ver. ¿Felices? Estamos muy felices que Tim Payne meta su primer gol en su nuevo equipo. ¿De dónde son? De México. ¿En serio? ¿Desde cuándo que están aquí por Paraguay? ¿De cuánto estamos? Hoy llegamos. Hoy llegaron, son olimpistas, tienen familiares paraguayos. Sí, toda la familia de mi mujer son paraguayos y son olimpistas todos. Son fanáticos. ¿Y le gustó Olimpia? Sí, fantástico. ¡Vamos Olimpia! ¿Llegaron entonces con Tim Payne? Sí. Vamos Tim Payne. Bueno, felicidades. Vamos Olimpia. Señora, me imagino que se retira feliz. Sí, feliz porque el mejor regalo que recibí, porque el miércoles es mi cumpleaños. Ah, mira qué manera, 5 goles le regalaron. Sí, mejor regalo de este año. ¿Con qué gol se queda? ¿Con cuál de todos? Con Del Mazo y Chembey Nunga. Tim Payne. Bueno, los dos. A ver, escucha Valentina. No, nada más. No, lo
No, muy felices.